Fue escrito en el año 95, sobre una roca en medio del mar Egeo llamada Patmos. Estaba allí porque Roma me había desterrado. Mi delito era predicar sobre un carpintero judío que había sido ejecutado 60 años antes. Todos los que conocí en los viejos tiempos ya se habían ido. Pedro, crucificado boca abajo en Roma. Pablo, decapitado en la vía Ostiense. Santiago, arrojado desde el muro del templo y rematado con un garrote. Yo era el último que quedaba. Y un domingo por la mañana, solo en aquella isla, escuché una voz detrás de mí. Una voz como una trompeta. Cuando me di vuelta, lo que vi me hizo derrumbarme, porque no estaba mirando a un hombre. Durante las horas siguientes, vería cada imperio que jamás se alzaría, cada plaga que jamás caería, el fin del mundo y el comienzo de uno nuevo. Esta es mi visión. Déjenme contarles dónde estaba. Patmos no era una prisión como ustedes se la imaginan. No había rejas ni muros, porque Roma no los necesitaba. La isla misma era la prisión. 16 kilómetros de largo, 10 de ancho, roca árida en todas direcciones, y un tramo de mar abierto entre yo y cualquier persona que hubiera amado alguna vez. Los romanos enviaban aquí a sus alborotadores políticos, poetas que escribían cosas equivocadas, filósofos que hacían preguntas equivocadas, y ahora, un viejo pescador de Galilea, que no dejaba de hablar de un hombre que había resucitado de entre los muertos. Tenía entre 80 y 90 años, no recuerdo con exactitud. Cuando sobrevives a todos los que empezaron contigo, los números dejan de importar. La cueva donde dormía era fría por la noche, incluso en verano. Tenía una piedra por almohada, un cuenco de madera, una sola lámpara y apenas aceite suficiente para durar unas pocas horas después del atardecer. Una vez a la semana, un barco de suministros llegaba desde tierra firme. A veces traía alguna noticia de las iglesias en Asia Menor. La mayoría de las semanas no traía nada. Y cada día hacía lo mismo. Rezaba, ayunaba, recordaba. Trataba de escribir lo que los demás me habían contado antes de olvidarlo, porque yo era el único que quedaba que realmente había caminado con él. El único que había visto la tumba vacía con sus propios ojos. El único que aún vivía y podía decir, yo estuve allí. Y se me estaba acabando el tiempo. Tienen que entender lo que ocurría en el imperio. Domiciano estaba en el trono, y Domiciano no era como los emperadores anteriores. Quería que lo llamaran Señor y Dios. Quería estatuas suyas en cada templo. Quería que se quemara incienso en su nombre en cada ciudad. Y sobre todo quería que cualquiera que se negara a quemar ese incienso desapareciera. Los cristianos nos negábamos. No lo llamábamos Dios. No dejábamos caer la pizca de incienso en el altar imperial. Era un gesto pequeño, físicamente. Un grano de polvo en una llama. Pero sabíamos lo que significaba. Y él también. En Éfeso los estaban arrestando. En Esmirna los estaban golpeando. En Pérgamo, uno de nuestros hermanos, llamado Antipas, ya había sido asesinado por negarse a inclinarse. Yo había sido pastor de esas iglesias. Las había visto crecer desde un puñado de familias hasta comunidades florecientes, y ahora estaban sangrando. El imperio me juzgó y primero me hirvió en... Me contaron después. Cuando no morí, no supieron qué hacer conmigo. Así que me enviaron aquí, para ser olvidado. Ese era el plan. Pensaron que el silencio funcionaría. Estaban a punto de descubrir lo ruidoso que puede ser el silencio. Era un domingo. El día del Señor lo llamábamos. El día en que Él había resucitado. Había estado ayunando desde el viernes. No porque lo hubiera planeado, sino porque el barco de suministros se había saltado su viaje y me había quedado con una corteza de pan y un pequeño jarro de agua. Cuando vives así, el hambre deja de ser una emergencia. Se convierte en una especie de calma. Estaba rezando. Eso lo recuerdo con claridad. Estaba rezando específicamente por la iglesia de Éfeso, porque había oído que su amor se estaba enfriando. Le pedía al Señor que los volviera a encender. Y fue entonces cuando ocurrió. Detrás de mí, una voz. Fuerte es la palabra equivocada. Fuerte es lo que usas para los gritos. Esto no era un grito. Esto era cada trompeta ante los muros de Jericó, comprimida en un solo sonido y colocada en una habitación del tamaño de una cueva. No solo entró en mis oídos, entró en mis costillas, en mis dientes, en la piedra contra la que me apoyaba. La voz dijo, escribe en un libro lo que veas, envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. 7 ciudades. No había estado pensando en 7 ciudades. Había estado pensando en una. Pero la voz ya había elegido el número. La voz sabía cosas que yo no sabía. Me di vuelta para ver quién hablaba. Mucha gente que leyó lo que escribí después piensa que estoy exagerando. No lo estoy. Lo que vi cuando me di vuelta no fue una alucinación. Había ayunado antes. Sabía cómo eran las visiones del hambre. Esto no era eso. Había 7 candelabros de oro en la cueva. No habían estado allí un momento antes. Y en medio de ellos estaba alguien con forma de hombre, pero no hecho de nada de lo que yo hubiera visto jamás en un hombre.
Llevaba una túnica que le llegaba hasta los pies, atada al pecho con un cinturón de oro. Su cabello era blanco. No blanco de anciano, ni gris. Blanco como lana recién esquilada, lavada, batida y puesta al sol. Blanco como la nieve en la cima del monte Hermón en pleno invierno. Sus ojos eran fuego. Lo digo literalmente. No era una mirada de ira, ni una intensidad de expresión. Era fuego real, en movimiento, vivo, mirándome. Y cuando esos ojos me miraron, sentí que cada cosa mala que había hecho, cada duda que había tenido, cada vez que lo había negado junto a un fuego de brasas en un patio, se iluminaban dentro de mí a la vez. Sus pies eran como bronce, brillando como si los acabaran de sacar de un horno. Su voz, cuando habló, era el sonido de muchas aguas. ¿Han estado alguna vez al pie de una gran cascada? Ese tipo de sonido atronador, rugiente, en capas. Esa era su voz. En su mano derecha, sostenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada de doble filo, afilada por ambos lados, saliendo de su boca como si las palabras mismas. Y su rostro era como el sol brillando en toda su fuerza. No pude mirarlo. Lo intenté. No pude. Caí a sus pies como si estuviera muerto. Esa es la frase más honesta que sé escribir. Mis piernas dejaron de funcionar. Mis pulmones dejaron de funcionar. Mi corazón, creo, dejó de funcionar. Estaba en el suelo de la cueva. Y no habría podido levantarme aunque una legión romana hubiera entrado detrás de mí. Y entonces me tocó. Puso su mano derecha sobre mi hombro. Y con ese toque, mi cuerpo volvió a encenderse. El aire entró en mi pecho. Mi corazón se enganchó. Mis manos encontraron el suelo otra vez. Y lo oí hablar, más cerca esta vez. No la voz de detrás de mí, la voz de alguien arrodillado a mi lado. Dijo, «No tengas miedo». No tengas miedo. Esas son las 3 palabras que más necesitaba oír. Y necesito que reflexionen sobre lo extraño que es eso. Un ser hecho de fuego, trueno y luz de sol, que acaba de decirme que su voz puede sacudir la piedra, ahora está arrodillado junto a un viejo pescador en el suelo de una cueva, diciéndole que no tenga miedo. Dijo, «Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por siempre. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades». Reconocí esa voz. La había oído antes, en otra vida, diciéndole a un pescador en un lago que echara las redes una vez más. La había oído en un monte de Galilea, enseñando cómo era realmente el reino. La había oído en un jardín la noche antes de su ejecución, cuando nos había pedido a mí y a otros 2 que veláramos con él, y no lo hicimos. Era la misma voz, más vieja, más profunda, con un peso añadido que viene de haber bajado a la muerte y haber salido por el otro lado. Pero era la misma voz. Dijo, escribe, pues, las cosas que has visto, las que son, y las que están a punto de suceder después de estas. 3 tiempos. Pasado, presente, futuro. El mapa completo. Entonces abrió la mano y me mostró las 7 estrellas y me dijo qué eran. Las 7 estrellas eran los ángeles, los mensajeros, de las 7 iglesias. Los 7 candelabros eran las iglesias mismas, y tenía un mensaje específico para cada una de ellas, 7 cartas, de él, a través de mí, para 7 comunidades en dificultades esparcidas por la provincia romana de Asia. Tomé mi pluma. La primera carta fue para Éfeso. Lo que me dictó en los siguientes minutos no fue suave. No fue el lenguaje diplomático de alguien que trataba de caer bien. Fue la voz de un médico diciéndole a un paciente moribundo exactamente qué le pasaba, con la suposición de que aún tenía tiempo para cambiarlo. Algunas de las cosas que dijo, las iglesias no querían oír. Algunas de ellas no las sobrevivieron. Y una de las 7 ciudades que nombró en aquella cueva le dirá algo al mundo entero al final de los tiempos. Algo tan específico que la gente sigue discutiendo qué significa, 20 siglos después. La pluma estaba en mi mano. Los candelabros ardían. Empezó a hablar. Y yo empecé a escribir. Conocía Éfeso mejor que cualquier ciudad en la tierra. Había vivido allí durante años antes de que Roma me arrastrara al barco. Había predicado a la sombra del templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Había bautizado a nuevos creyentes en el puerto. Había visto crecer la iglesia allí desde un puñado de familias hasta miles de personas. Si alguna iglesia era mía, en el sentido humano, era Éfeso. Y esto es lo que me dijo que les escribiera. Dijo, conozco tus obras, tu trabajo y tu paciente resistencia. Sé que no puedes soportar a los malvados. Sé que has puesto a prueba a los que se llaman apóstoles y has descubierto que son mentirosos. Sé que has soportado por mi nombre y no te has cansado. Estaba sonriendo mientras escribía eso. Mi gente, mi iglesia, haciendo el trabajo. Y entonces vino la siguiente línea. Dijo, pero tengo esto contra ti. Has abandonado el amor que tenías al principio. Recuerda pues de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las obras que hacías al principio. De lo contrario,
Haré tu candelabro de su lugar. Dejé de escribir, porque entendí lo que eso significaba. Le estaba diciendo a la iglesia más fuerte y doctrinalmente más cuidadosa del imperio que todo su trabajo no significaba nada sin el fuego que lo sustentaba. Que podías odiar correctamente cada herejía y aún así perder tu alma si habías olvidado por qué empezaste. Y que si no lo recordaban, él les quitaría su luz. Hoy, Éfeso es una ruina. El puerto se llenó de sedimentos. La población se marchó. El candelabro ya no está. No estaba haciendo amenazas vacías. La segunda carta fue para Esmirna. Esmirna era una ciudad hermosa, próspera, leal a Roma, llena de templos. Pero la pequeña iglesia cristiana de allí estaba siendo aplastada. Eran pobres. Eran calumniados por la sinagoga local, que había dicho a los romanos que los cristianos no eran verdaderos judíos y, por tanto, no tenían protección legal. Se estaban produciendo arrestos. La gente perdía sus negocios. Les dijo: conozco tu tribulación y tu pobreza, aunque eres rico. Conozco la calumnia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son una sinagoga de Satanás. No temas lo que estás a punto de sufrir. He aquí, el diablo está a punto de arrojar a algunos de ustedes a la prisión, para que sean puestos a prueba. Y durante 10 días tendrán tribulación. Sé fiel hasta la muerte, y te daré la corona de la vida. 10 días. No dijo cuándo. No dijo cómo. Solo dijo: esto va a empeorar antes de mejorar, y necesito que te aferres a mí durante todo el proceso. No hubo reproche en esta carta. Ni una palabra. De las 7 iglesias, Esmirna y otra más no recibieron nada más que aliento. Porque a veces el mensaje del cielo a una iglesia que sufre no es arrepiéntete. A veces es resiste. El pastor de Esmirna en aquel tiempo era un joven llamado Policarpo. Había sido mi alumno. Años después, cuando finalmente lo arrestaron y le dijeron que maldijera a Cristo o ardería, les dijo: 86 años lo he servido, y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo podría blasfemar de mi rey que me salvó? Y lo quemaron vivo en el estadio. Obtuvo la corona de la vida. La tercera carta fue para Pérgamo. Pérgamo era la capital política de la provincia. Era la sede de la autoridad romana en Asia. Tenía el altar a Zeus más grande del mundo, tallado en la ladera de una montaña, lo bastante grande como para verse desde barcos a millas de la costa. Tenía un templo al emperador. Tenía un templo a Atenea. Tenía, en palabras de la voz que hablaba detrás de mí, el trono de Satanás mismo. Dijo: sé dónde habitas, dónde está el trono de Satanás. Sin embargo, mantienes firme mi nombre, y no negaste mi fe, ni siquiera en los días de Antipas mi testigo fiel, quien fue asesinado entre ustedes, donde habita Satanás. Antipas. Había conocido a Antipas, un hombre callado, un curtidor, creo. Lo habían asado lentamente hasta la muerte dentro de un toro hueco de bronce, si los informes que había oído eran ciertos. Los romanos tenían un talento para la crueldad, y Jesús lo llamaba fiel, mi testigo, mi mártir. Pero entonces vino el reproche, porque Pérgamo, incluso bajo toda esa presión, dejaba entrar el compromiso. Algunos de ellos seguían la enseñanza de Balaam, comiendo alimentos sacrificados a los ídolos para poder permanecer en los gremios comerciales. Algunos de ellos toleraban a un grupo llamado los Nicolaitas, que enseñaban que la gracia significaba que podías hacer lo que quisieras con tu cuerpo. Dijo: arrepiéntete, o vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. La cuarta carta fue para Tiatira, y esta fue la más larga. Lo cual es extraño, porque Tiatira era la más pequeña y menos importante de las 7 ciudades. Era un pueblo comercial, nada famoso. Una mujer llamada Lidia, de Tiatira, había llegado a la fe años antes bajo Pablo. Eso era más o menos todo lo que se sabía del lugar. Pero él tenía mucho que decirles. Primero los elogió. Dijo: conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu paciente resistencia. Tus últimas obras superan a las primeras. Y recuerdo, porque era lo contrario de lo que acababa de decirle a Éfeso. Éfeso había empezado con fuerza y se había enfriado. Tiatira había empezado débil y estaba creciendo. El Señor se dio cuenta de ambas cosas. Pero entonces nombró su problema, y la nombró a ella por un nombre. Dijo: tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se llama a sí misma profetisa, y está enseñando y seduciendo a mis siervos para que practiquen la inmoralidad sexual, y coman alimentos sacrificados a los ídolos. Jezabel no era su verdadero nombre. Jezabel había sido la reina pagana de Israel 1000 años antes, la esposa del rey Acab, la que había asesinado a los profetas de Dios y había levantado altares a Baal. Le estaba dando a esta mujer ese nombre para decirle a la iglesia exactamente lo que era, y dijo: le di tiempo para que se arrepintiera, pero se niega. He aquí, la arrojaré a un lecho de enfermedad, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré a una gran tribulación, a menos que se arrepientan de sus obras, y heriré de muerte a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón.
Se podía sentir cómo el aire se enfriaba mientras escribía esa línea. Yo soy el que escudriña la mente y el corazón. La siguiente carta fue para Sardis. Sardis era una ciudad antigua, una vez capital del reino de Lidia, una vez gobernada por el rey Creso, el hombre más rico del mundo en su tiempo. Se asentaba sobre una montaña y tenía fama de ser inconquistable. 2 veces en su historia había sido conquistada de todos modos. Ambas veces porque los guardias se habían quedado dormidos en sus puestos. Jesús conocía esa historia y la usó. Dijo: «Conozco tus obras, tienes la reputación de estar vivo, pero estás muerto. Despierta y fortalece lo que queda y está a punto de morir. Si no despiertas, vendré como un ladrón, y no sabrás a qué hora vendré contra ti. Ni una palabra de elogio. Solo despierta». Y entonces, suavemente dijo: «Sin embargo, todavía tienes unos pocos nombres en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Caminarán conmigo vestidos de blanco, porque son dignos. Unos pocos, no muchos, unos pocos, en toda una ciudad». Pensarían que alguien habría dicho algo. Nadie lo hizo. La sexta carta fue para Filadelfia. Y esta carta, junto con la de Esmirna, fue puro aliento, sin reproche y sin advertencia. Solo promesas. Dijo: «Conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, que nadie puede cerrar. Sé que tienes poca fuerza, y sin embargo has guardado mi palabra y no has negado mi nombre». Poca fuerza. Esa es la frase que se me quedó grabada. Porque había observado a Filadelfia. No era una iglesia grande ni importante. Era una pequeña congregación en una ciudad que regularmente temblaba con terremotos y tenía que reconstruirse cada pocas décadas. Tenían todas las razones para rendirse. No lo hicieron. Y a ellos les hizo una promesa que ha resonado en cada iglesia perseguida desde entonces. Dijo: «Porque has guardado mi palabra sobre la paciente resistencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre todo el mundo, para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie tome tu corona. Al que venza», dijo, «lo haré una columna en el templo de mi Dios. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, y mi propio nombre nuevo». 3 nombres, grabados en una persona para siempre. Y entonces vino la séptima carta. La última. La que ha resonado más fuerte de todas. Dijo: «A la iglesia de Laodicea escribe». Laodicea era la ciudad más rica de la lista. Era un centro bancario. Cuando un terremoto la había arrasado unas décadas antes, los romanos habían ofrecido ayudar a reconstruirla, y la ciudad había rechazado famosamente el dinero diciendo: «No lo necesitamos». Laodicea también era conocida por 2 cosas: su lana negra, que se exportaba por todo el imperio, y su colirio para los ojos, que la gente decía que podía curar cualquier enfermedad ocular. Pero Laodicea tenía un problema con el agua. Se encontraba entre otras 2 ciudades. Una tenía arroyos de montaña fríos y refrescantes. La otra tenía aguas termales cálidas y curativas. Laodicea no tenía ninguna. A través de un largo acueducto de piedra, y para cuando llegaba a la ciudad, era tibia y estaba llena de depósitos minerales. Era conocida en toda la región por hacer que los viajeros la escupieran. Jesús usó eso. Dijo: «Conozco tus obras, no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Así que, porque eres tibio, y no caliente ni frío, te vomitaré de mi boca. Porque dices: soy rico, he prosperado, no necesito nada, sin darte cuenta de que eres miserable, digno de lástima, pobre, ciego y desnudo». Cada palabra era un cuchillo apuntado a aquello de lo que la ciudad se enorgullecía. Crees que eres rico, eres pobre. Crees que puedes ver con tu famoso colirio. Estás ciego. Crees que estás vestido con tu famosa lana negra, estás desnudo. Y entonces dijo: «Te aconsejo que me compres oro refinado por el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas, para que te vistas, y colirio para ungir tus ojos, para que veas. Ven a mí, yo vendo lo que realmente necesitas». Y entonces dijo la frase que se ha impreso en más pinturas, puertas y muros de iglesias que casi cualquier otra cosa que él haya dicho. «He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo». Estaba fuera de su propia iglesia, llamando para que lo dejaran entrar. Terminé la séptima carta. Dejé la pluma. Se me acalambraba la mano. El aceite de la lámpara estaba abajo. Fuera de la boca de la cueva, el sol se había movido por el cielo. Pensé que la visión podría haber terminado. No había terminado. Apenas comenzaba. Porque cuando levanté la vista del pergamino, las paredes de la cueva ya no estaban. Sobre mí, donde había estado el techo de piedra, ahora había un agujero en el cielo. No un agujero en el techo. Un agujero en el cielo mismo. Una puerta, abierta de par en par, con luz saliendo a raudales. Y la misma voz que había hablado detrás de mí, la voz como una trompeta, habló de nuevo. Dijo: «Sube aquí, y te mostraré lo que debe suceder después de esto». No caminé hasta la puerta. La puerta vino a mí.
Hay momentos que un ser humano no está construido para describir. Lo que sucedió después es uno de ellos. No viajé al cielo como se viaja a una ciudad. No hubo viaje. No hubo distancia recorrida. Un momento estaba en una cueva en Patmos, arrodillado sobre un pergamino. Al momento siguiente estaba en otro lugar. Y la cueva seguía allí, y yo seguía allí también. Pero la parte importante de mí había sido levantada a través de esa puerta abierta en el cielo. Mi cuerpo se quedó en el suelo. Mi espíritu subió. Y lo primero que vi fue un trono. No una silla. No un asiento de estado como en el que se sienta un emperador romano. Un trono, en el sentido en que se pretendía usar esa palabra la primera vez que se pronunció. Era el centro de todo. Cada línea en la sala se inclinaba hacia él. Cada color en la sala se reflejaba desde él. Cada sonido en la sala orbitaba a su alrededor, como los planetas orbitan una estrella. No podía describir a quién estaba sentado en él. Todavía no puedo. Eso no es porque lo haya olvidado. Es porque aquello que estaba sentado en el trono era tan brillante y tan vivo, que la única forma en que podría decirles cómo era sería comparándolo con piedras preciosas. Tenía la apariencia de jaspe y de cornalina, rojo profundo como la última hora del atardecer, superpuesto sobre algo claro y frío como el hielo. Y alrededor del trono había un arco iris con la apariencia de una esmeralda. Les doy colores porque los colores son las únicas asas que tengo. No había rostro. No había forma que pudiera señalar y decir: ahí, ese es él. Solo estaba el hecho de que alguien estaba allí. Y que todo lo demás en el universo era una nota al pie de que él estuviera allí. Alrededor del trono había 24 tronos más pequeños. Y en esos tronos se sentaban 24 ancianos, vestidos con túnicas blancas, con coronas de oro sobre sus cabezas. Nunca supe exactamente quiénes eran. Algunos han argumentado que eran las 12 tribus de Israel, más los 12 apóstoles, sentados juntos como una sola familia al fin. Eso es lo que he llegado a creer. Otros dicen que eran seres angélicos de un rango muy alto. De cualquier manera, eran los testigos más cercanos al trono mismo, y no miraban a nada más. Del trono salían relámpagos, y estruendos, y truenos, como suena una tormenta cuando está directamente sobre nosotros, cuando el cielo mismo se está partiendo. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego. 7, otra vez. El número de la plenitud. El Espíritu de Dios, en su plenitud séptuple. Y delante del trono había algo como un mar de vidrio, como cristal, extendiéndose en todas direcciones y completamente inmóvil. He estado en playas toda mi vida. Nunca he visto agua que no se moviera. Esta agua no se movía. Estaba más quieta que la piedra. Reflejaba el trono tan perfectamente que cuando la miraba, no podía distinguir dónde terminaba el trono y dónde comenzaba su reflejo. El universo era un espejo, y Dios estaba de pie en medio del espejo mirándose a sí mismo en todas direcciones. Y entonces vi a las 4 criaturas vivientes. Las describiré honestamente, y cuando lo haga, no sabrán qué imaginar. Eso es porque no estaban construidas con nada de este mundo. Estaban construidas con la materia prima de la imaginación de Dios antes de que existiera un mundo. Eran 4, una a cada lado del trono. Cada una tenía 6 alas, y sus cuerpos, y sus alas, estaban cubiertos de ojos. Ojos en el frente y en la espalda. Ojos en la parte inferior de las alas. Ojos mirando desde las articulaciones de los hombros. Piensen en lo que significa ser visto por una criatura hecha casi enteramente de visión. No hay lugar donde puedas quedarte sin que te estén mirando. No hay ángulo de retirada. La primera criatura era como un león. La segunda era como un buey. La tercera tenía rostro de hombre. La cuarta era como un águila en vuelo. Los profetas antes que yo habían visto a estas criaturas. Ezequiel las había visto 600 años antes, junto al río Quebar en Babilonia. Había tratado de describirlas y apenas había podido hacerlo. Lo entendí mejor después de esto de lo que jamás lo había entendido antes. Y nunca dejaban de decir una frase. Nunca. No durante el tiempo que estuve allí. No, creo, ni por un momento en la historia de la eternidad. Decían: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. 3 tiempos de nuevo, la totalidad del tiempo comprimida en una palabra: Santo, Santo, Santo. Y cada vez que lo decían, los 24 ancianos caían postrados. Cada vez. Se ponían de pie. Caían postrados. Se ponían de pie. Caían postrados. Arrojaban sus coronas de oro delante del trono. Decían: Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existieron y fueron creadas. Seguían entregando sus coronas, y de alguna manera, siempre tenían sus coronas para volver a darlas. No sé cuánto tiempo estuve mirando esto. El tiempo funcionaba de manera diferente allí. Podrían haber sido minutos, podrían haber sido años. Se sentía como ambos a la vez, y entonces noté algo en la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sostenía un rollo. El rollo estaba escrito por ambos lados.
por delante y por detrás, lo cual era inusual en mi época. Los rollos eran caros. Escribías en un lado, el más liso, y dejabas el reverso en blanco. Cuando un rollo tenía escritura por ambos lados, significaba que había demasiado contenido para caber en uno solo, que lo que estaba en el rollo había excedido los límites ordinarios de lo que un rollo podía contener. Este rollo estaba lleno de palabras, de borde a borde, por ambos lados, sellado con 7 sellos. 7 sellos significaban que era un testamento, un documento legal, una última voluntad, una escritura de propiedad. Aún no sabía que el rollo era el título de propiedad de la tierra, pero lo sabría. Un ángel poderoso se adelantó y llamó con voz fuerte: ¿Quién es digno de abrir el rollo y romper sus sellos? Y entonces hubo silencio. Sé que ya les dije que el mar de vidrio estaba quieto. Ese era un tipo de quietud. Este era otro. Este era el silencio de 100 millones de criaturas que habían estado cantando sin pausa durante el tiempo que habían existido, y ahora, por primera vez, contenían la respiración. Ningún ángel, ningún anciano, ninguna criatura. Ninguno de los 4 seres con ojos en cada pulgada de sus alas. Ninguno de los 24 coronados de oro. Ninguno de los innumerables seres vivos que llenaban la sala. Nadie en el cielo era digno de abrir el rollo. Y cuando el ángel buscó más, tampoco nadie en la tierra era digno. Ni nadie debajo de la tierra. Ni un solo ser en todo el universo creado fue hallado digno de romper ni siquiera el primer sello. Y empecé a llorar. No suelo llorar fácilmente. Soy un anciano. He visto a mis amigos más cercanos morir muertes violentas. He visto a mi maestro ser crucificado. Me he endurecido. Y sin embargo, aquí, en la sala del trono, me senté y lloré fuertemente, como un niño. Porque entendí lo que significaba el silencio. El rollo era el destino del mundo. El rollo eran todas las promesas que Dios había hecho sobre la redención, y sobre la justicia, y sobre la restauración de lo que estaba roto. Y nadie en el universo podía abrirlo, lo que significaba que los sellos permanecerían cerrados, lo que significaba que el mundo seguiría roto, lo que significaba que esto era todo lo bueno que llegaría a ser. Lloré porque pensé que estaba viendo morir la última esperanza. Y entonces uno de los ancianos me tocó el hombro, igual que el hombre en la cueva me había tocado el hombro, y me dijo: no llores más. He aquí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido, para poder abrir el rollo y sus 7 sellos. El león de Judá, antiguas profecías sobre un rey que vendría de la tribu de Judá, de la línea de David, que gobernaría como un león gobierna un bosque. Conocía esas profecías. Cada niño judío las aprendía. Levanté la vista esperando ver un león. No vi un león, vi un cordero, de pie en el centro del trono, de pie entre las 4 criaturas y los ancianos. Un cordero, de pie como si hubiera sido sacrificado. Le habían cortado la garganta. La herida aún era visible. Y sin embargo, el cordero estaba de pie, y sus ojos eran brillantes, y sus piernas firmes, y a su alrededor pendía la visión imposible de un pequeño animal, herido en el mismísimo centro de la sala más poderosa que existe. El león de Judá había venido, y había venido como un cordero sacrificado. Todo el evangelio está en esa única imagen. Que la manera de vencer, en la economía de Dios, era ser sacrificado. Que la fuerza del cielo parecía un cordero con la garganta cortada, caminando de todos modos. Que la sala del trono del universo se gobernaba desde una cicatriz. El cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los cuernos son poder. Los ojos son los 7 espíritus de Dios, enviados por toda la tierra. Poder total y visión total. Y el cordero se acercó al que estaba sentado en el trono, y tomó el rollo de su mano derecha. La sala explotó. Cada criatura cayó postrada. Los ancianos cayeron postrados. Cada uno de ellos sostenía un arpa y una copa de oro llena de incienso. Y el incienso en esas copas eran las oraciones de cada santo que jamás había orado. Cada oración susurrada de un esclavo en las minas. Cada oración de una madre por un hijo enfermo. Cada oración pronunciada en secreto en una prisión romana en medio de la noche. Cada oración que había parecido chocar contra el techo y resbalar hacia abajo. Todas estaban allí. Nada se había perdido. Nada había sido ignorado. Cada oración había sido recogida, guardada, conservada. Y ahora estaba siendo derramada delante de él como incienso. Y comenzaron a cantar: digno eres de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste sacrificado, y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces escuché otra voz, y esta no eran 4 criaturas, ni 24 ancianos. Eran millones, 10.000 veces 10.000, y millares de millares. Un océano de ángeles, anillo sobre anillo sobre...
extendiéndose hacia afuera desde el trono más allá de donde la vista podía llegar. Y cantaban: digno es el Cordero que fue sacrificado, de recibir el poder y las riquezas, y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la alabanza. Y entonces algo para lo que ni siquiera yo estaba preparado. Cada criatura en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todo lo que hay en ellos se unió. Las estrellas cantaron, los peces en las profundidades cantaron, los animales en los campos cantaron, los muertos en la tierra cantaron. Todo el universo, a la vez, armonizando en una sola frase: al que se sienta en el trono y al Cordero, sea la alabanza y la honra y la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Y las 4 criaturas dijeron: amén. Y los ancianos cayeron postrados y adoraron. Piensen en eso por un segundo. Cada átomo en la creación, en la misma nota, al mismo tiempo. Ni una voz desafinada, ni una sola cosa en ninguna parte negándose a cantar. El Cordero sostenía el rollo. Puso su pezuña o su mano, no podía distinguirlo, sobre el primer sello. Y sentí que la sala cambiaba, porque entendí lo que estaba a punto de suceder. El Cordero estaba a punto de abrir el rollo. Y cuando el rollo se abriera, lo que estuviera escrito en él comenzaría a suceder. El fin ahora tenía una fecha de entrega. Y la fecha de entrega era el momento en que se rompiera el primer sello. El universo dejó de cantar. Todos en la sala se volvieron hacia el Cordero y el rollo. Todos en la creación estaban mirando. Rompió el primer sello. El primer sello se rompió con un sonido. No fue el sonido que esperaba. Esperaba un trueno. Esperaba un cuerno. Lo que oí fue a una de las 4 criaturas vivientes, la que tenía rostro de león, y dijo una sola palabra. Dijo: ven. No me lo dijo a mí. Lo dijo hacia la creación misma. Estaba invocando algo. Y algo respondió. Desde mi derecha, un caballo blanco entró cabalgando en la visión. Su jinete llevaba un arco. Y sobre su cabeza había una corona, que le fue dada. Y salió venciendo. Y para vencer. Hasta el día de hoy, la gente todavía discute sobre quién era ese primer jinete. Algunos han dicho que era Cristo mismo, saliendo a ganar el mundo a través del Evangelio. Otros han dicho que era lo opuesto a Cristo, una imitación, un falso conquistador cabalgando al frente de la última era del mundo, llevando una corona que no había ganado sino que le había sido entregada por alguien más. Los dejaré decidir qué piensan mientras escuchan el resto, pero esto les diré: él era solo el primero. El Cordero levantó la mano y rompió el segundo sello. La segunda criatura viviente, la que tenía forma de buey, dijo: ven. Y esta vez salió un caballo rojo. Rojo brillante, del color de la sangre arterial, aún húmeda sobre la piedra. A su jinete se le permitió quitar la paz de la tierra, para que la gente se matara entre sí, y se le dio una gran espada. Lo vi cabalgar hacia el mundo, y donde cabalgaba, el hermano se volvía contra el hermano. El vecino tomaba un hacha contra el vecino. Ciudades que habían estado en paz durante una generación despertaban en llamas. Regiones enteras del mapa que llevaba en mi cabeza se iluminaron de rojo a la vez. Guerras civiles, imperios devorándose a sí mismos, naciones cruzando fronteras sobre las que habían firmado tratados el año anterior. En cada lugar por el que pasaba, la espada era desenvainada. Él era el fin de la paz sobre la tierra. El tercer sello se rompió. La tercera criatura, la que tenía rostro de hombre, dijo: ven. Y salió un caballo negro. Su jinete sostenía una balanza en la mano. Y oí una voz desde algún lugar en medio de las 4 criaturas que decía: 1/4 de trigo por el salario de un día, y 3/4 de cebada por el salario de un día, y no dañes el aceite ni el vino. Esa frase habría golpeado a un ciudadano romano en el estómago como un puñetazo, porque todos en el imperio conocían el precio del grano. 1/4 de trigo, en un año normal, costaba aproximadamente 1/8 parte de lo que él estaba diciendo. 1 denario, el salario de un día, podía alimentar a una pequeña familia durante una semana. Lo que la voz anunciaba era una hambruna a 8 veces el precio normal. Era el precio que pagabas cuando la cosecha fallaba y no quedaba nada en los graneros. Era el precio que pagabas el año antes de empezar a comerte a tus vecinos. Y noten qué alimentos aún estaban protegidos: el aceite y el vino. Los bienes de lujo. Los ricos seguirían comiendo. Los ricos seguirían bebiendo. Solo los pobres pasarían hambre. La hambruna, en cada sido selectiva. El cuarto sello se rompió. Y este me costó escribirlo. La cuarta criatura viviente, la que tenía forma de águila, dijo: ven. Y salió un caballo pálido, ni blanco, ni gris, un amarillo verdoso enfermizo, del color de un cuerpo 3 días después de haber muerto, del color de la piel a la que le han drenado la sangre. Su jinete tenía un nombre, y el nombre era Muerte, y el infierno lo seguía de cerca, viniendo a recoger lo que él mataba. Se les dio autoridad sobre 1/4 parte de la tierra, para matar con espada y con hambre y con peste, y con las bestias salvajes de la tierra. 1/4 parte de la tierra. Piensen en la población del mundo que conocen. Ahora quiten 1/4 parte de ella. Cada cuarta cara en la calle. Cada cuarto niño en una escuela.
cada cuarto soldado en un cuartel. Todos ellos, tomados por la espada, o por el hambre, o por la enfermedad, o por los animales. Y el detalle de los animales no es decoración. Cuando las ciudades colapsan bajo el hambre, las cosas salvajes regresan. Lobos en las calles, buitres en los tejados, los muertos sin enterrarlo bastante rápido. Vi a los 4 jinetes esparcirse por la tierra, como los 4 vientos. Y entendí por qué eran 4 jinetes, y no uno. Era porque nunca viajan solos. Donde va uno, los otros 3 siguen. La conquista engendra la guerra. La guerra engendra el hambre. El hambre engendra la muerte. Nunca ha sido de otra manera en la historia humana. Y no iba a ser de otra manera al final tampoco. El Cordero rompió el 5.º sello, y este fue diferente. No había jinete, no había caballo. Había, en cambio, un altar. Y debajo del altar, vi almas. Eran las almas de todos los que habían sido asesinados por la palabra de Dios, y por el testimonio que habían dado. Eran los mártires, y clamaban en voz alta, sin nada de cortesía, con una sola voz, y decían: «Oh soberano Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo tardarás en juzgar y vengar nuestra sangre sobre los que habitan en la tierra? ¿Hasta cuándo?». Esa es la oración más antigua de los perseguidos. Los profetas la han rezado, las viudas la han rezado, los niños la han rezado en las zanjas. Es la oración completa más corta en el lenguaje humano, y es la oración que Dios permite más que cualquier otra. ¿Hasta cuándo? Y a cada uno se le dio una túnica blanca. Y se les dijo que descansaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que habían de ser muertos como lo habían sido ellos mismos. Esa frase dice algo que la mayoría de los lectores pasa por alto. Dios tiene un número en su mente, un recuento específico, un número de personas que morirán por su lealtad a Él antes del fin. Y ese número aún no está completo. Aún queda más sufrimiento por venir. Y a los que ya han sufrido no se les está diciendo: «Nos olvidamos de ustedes». Se les está diciendo: «Lo sabemos. Hemos contado cada gota de su sangre. Estamos esperando hasta que el recuento esté completo. Entonces actuaremos». Esperar no es indiferencia. Esperar es el comienzo del juicio. El Cordero rompió el 6.º sello, y la tierra comenzó a deshacerse. Hubo un gran terremoto, y el sol se volvió negro, negro como tela de saco hecha de pelo de cabra, y la luna llena se volvió como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron a la tierra como una higuera suelta sus frutos de invierno cuando la sacude una tormenta, y el cielo mismo se enrolló como un rollo que se cierra, y cada montaña y cada isla fue movida de su lugar. Estaba viendo cómo la creación se descreaba. El orden que Dios había establecido al principio, el sol y la luna y las estrellas y el cielo y las montañas y las islas, todo estaba siendo desmontado, puesto sobre la mesa, deshecho. Y toda la población humana de la tierra, a la vez, se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Reyes y generales y hombres ricos y cada hombre libre y cada esclavo. Corrieron y se escondieron en las cuevas y entre las rocas de las montañas. Y dijeron a las montañas y a las rocas: «Caigan». Escóndanos del rostro del que se sienta en el trono, y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá sostenerse? Léanlo de nuevo si lo necesitan. Eran los humanos orando a las rocas, no a Dios, a las rocas. Por favor, aplástennos. Por favor, escóndanos. Porque la ira de un cordero era más aterradora que ser enterrado vivo bajo una montaña. Esa es la frase que deja helada a la mayoría de la gente. La ira del cordero. Las dos palabras no encajan. La ira es lo que esperas de un león, de un guerrero, de un rey con una espada, no de un cordero. Pero ese es exactamente el punto. El que tomó las cicatrices era aquel cuya ira ahora se estaba derramando. El que tenía todo el derecho a la justicia porque ya había pagado por la misericordia. Y la misericordia había sido pisoteada durante 2000 años. Nadie quería enfrentarse a eso. Y entonces, justo antes de que se rompiera el 7.º sello, la visión se detuvo por un momento. Fue como si el cielo mismo pusiera un marcapáginas en la historia. Vi a 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, deteniendo los 4 vientos para que ningún viento soplara sobre la tierra ni sobre el mar ni contra ningún árbol. Todo se quedó quieto. Lo último antes del 7.º sello fue silencio, y una gran pausa. Y otro ángel se levantó del este, sosteniendo el sello del Dios vivo. Y clamó a los 4 ángeles, a quienes se les había dado poder para dañar la tierra y el mar, y dijo: «No dañen la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes». Estaban marcando personas. Antes de que cayera el último juicio, estaban marcando a la gente. Escuché el número de los sellados: 144.000. 12.000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Los nombró, uno por uno: Judá, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Manasés, Simeón, Leví, Isacar, Zabulón, José, Benjamín. 12.000 de cada uno. 144.000 marcados y a salvo. Pero entonces miré de nuevo, y vi algo que no esperaba.
Detrás de los 144.000, extendiéndose más atrás de lo que podía ver, había una multitud que nadie podía contar, de toda nación, de todas las tribus y pueblos y lenguas, de pie ante el trono y ante el Cordero, vestidos con túnicas blancas, con ramas de palma en las manos, y clamaban con voz fuerte: «La salvación pertenece a nuestro Dios que se sienta en el trono, y al Cordero». Uno de los ancianos se inclinó y me preguntó: «¿Quiénes son estos vestidos con túnicas blancas y de dónde han venido?». Y dije: «Señor, tú lo sabes», porque yo no lo sabía. Y me dijo: «Estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus túnicas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, y le sirven día y noche en su templo. No tendrán más hambre, ni más sed. El sol no los golpeará, ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en medio del trono será su pastor, y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos». Me di cuenta entonces. Tenía un pañuelo en la mano, por así decirlo. Iba a tocar cada uno de sus rostros personalmente. A nadie se le iba a decir: «Supéralo». A nadie se le iba a decir: «Valió la pena». Todos iban a ser alcanzados, individualmente, y cada lágrima iba a ser levantada por la mano de Dios mismo. Eso fue lo último que vi antes de que el Cordero rompiera el séptimo sello. Y cuando lo rompió, todo el cielo se quedó completamente en silencio. Durante media hora, nadie habló. Ninguna criatura viviente se movió. Ningún anciano arrojó una corona. Ningún ángel tocó una nota. El rollo estaba abierto. Y el cielo contenía la respiración. Porque el cielo sabía lo que venía después. 7 ángeles se adelantaron, y a cada uno se le dio una trompeta. Antes de que ninguno de ellos levantara una trompeta, hubo esa media hora de silencio. Y media hora no suena mucho hasta que te das cuenta de dónde estaba yo. El cielo había estado cantando sin pausa desde el momento en que fue creado. Las criaturas nunca habían dejado de clamar santo. Los ancianos nunca habían dejado de inclinarse. El silencio en ese lugar no era la ausencia de sonido, era la presencia del temor. Cada ángel en la sala del trono sabía lo que había en el rollo. Yo no lo sabía, pero ellos sí. Y cuando se rompió el séptimo sello, se quedaron en silencio, como un soldado se queda en silencio en el momento antes de que suene la carga. Entonces otro ángel se adelantó, sostenía un... y se paró en el altar que estaba delante del trono, y se le dio mucho incienso para ofrecer con las oraciones de todos los santos. Y el humo del incienso, con las oraciones de los santos, subió delante de Dios desde la mano del ángel. Retengan esa imagen, vuelve más adelante. Las oraciones de cada creyente perseguido, cada viuda silenciada, cada niño en una prisión romana, todas ellas estaban siendo quemadas como incienso en un incensario de oro delante del trono. Dios las estaba oliendo. Entonces el ángel tomó el incensario y lo llenó con fuego del altar, y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, y estruendos, y relámpagos, y un terremoto. Las oraciones habían sido recibidas, y ahora las oraciones estaban siendo respondidas. Los 7 ángeles con las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primer ángel tocó, y granizo y fuego, mezclados con sangre, fueron arrojados a la tierra. Y una tercera parte de la tierra se quemó, y una tercera parte de los árboles se quemó, y toda la hierba verde se quemó. Todos los lugares del planeta donde jamás hayan visto hierba verde. Campos en el campo, céspedes frente a las casas, tierras de pastoreo para ovejas y ganado, praderas salvajes extendiéndose hasta el horizonte. Cada última brizna de ella, desaparecida. Y no solo la hierba, una tercera parte de cada bosque que existe, una tercera parte de cada árbol del que depende la raza humana para tener sombra, fruta, madera, oxígeno, incinerados en un solo acto. El mundo en el que había nacido ya era menos de lo que había sido esa mañana. El segundo ángel tocó, y algo como una gran montaña, ardiendo con fuego, fue arrojado al mar. Y una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y una tercera parte de las criaturas vivientes en el mar murieron. Y una tercera parte de los barcos fueron destruidos. Una montaña arrojada al mar. Había pasado mi vida cerca del mar. Mi padre Zebedeo había sido pescador. Mi hermano Santiago y yo habíamos crecido tirando de las redes en el mar de Galilea. Sabía lo que el mar significaba para la civilización. Todo lo que se movía entre imperios se movía por el mar. Grano de Egipto, madera del Líbano, cobre de Chipre, seda del este. El imperio romano mismo se mantenía unido por el mar. Ahora una tercera parte era sangre. Una tercera parte de todo lo que vivía en él flotaba muerto en la superficie. Una tercera parte de los barcos que llevaban la comida que alimentaba al imperio estaban hundidos. Las grandes rutas comerciales del mundo habían sido cortadas por la garganta. El tercer ángel tocó, y una gran estrella cayó del cielo, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella era Ajenjo. Y una tercera parte del agua dulce en la tierra se volvió amarga. Y muchas personas murieron por el agua, porque se había vuelto amarga. El agua dulce es el único recurso sin el cual los humanos no pueden vivir más de unos pocos días.
Puedes perder tu suministro de comida y vivir durante semanas. No puedes perder tu agua. Cada civilización en la historia humana se ha construido sobre un río. Cada ciudad se ha construido donde fluye el agua dulce. Y una tercera parte de ellas, a la vez, en toda la tierra, fueron envenenadas. No enturbiadas, ni meramente desagradables de beber, envenenadas. Y las personas que no lo sabían y bebían de todos modos, morían donde estaban. Vale la pena detenerse en el nombre ajenjo. El ajenjo era una planta que todos conocíamos. Crecía silvestre en Judea. Era conocida por su amargura insoportable. Cuando los profetas en siglos anteriores querían describir el sabor del juicio de Dios, lo comparaban con el ajenjo. Y ahora una estrella con ese nombre había caído del cielo y envenenado el agua potable del mundo. El cuarto ángel tocó, y una tercera parte del sol fue golpeada, y una tercera parte de la luna, y una tercera parte de las estrellas, de modo que una tercera parte de su luz se oscureció. Y una tercera parte del día ya no brillaría, y lo mismo una tercera parte de la... El sol se había atenuado, no extinguido, atenuado, como si alguien hubiera bajado cada luz en el cielo. Los días no eran tan brillantes como solían ser. Las noches eran más oscuras de lo que jamás habían sido. Las estrellas que los agricultores usaban para calcular el momento de la siembra, las estrellas que los marineros usaban para guiar sus barcos, eran más tenues, más difíciles de encontrar. Algunas de ellas simplemente ya no estaban allí. Y entendí algo mientras miraba. Las primeras 4 trompetas habían golpeado una cosa específica cada una: la tierra, el mar, los ríos, las luces del cielo. Dios estaba deshaciendo su propia creación, en el orden exactamente inverso al que la había hecho. En el principio, había hecho la luz, y separado las aguas, y sacado la tierra, y puesto luces en el cielo, y llenado el mar de seres vivos. Ahora estaba caminando hacia atrás a través de su propia obra, rompiéndola pieza por pieza. El mundo estaba siendo deshecho. Y entonces escuché un sonido que no había oído antes en la visión. Un águila, volando en medio del cielo, clamando con voz fuerte. Y decía: ¡ay, ay! Ay de los que habitan sobre la tierra, por los sonidos de las otras trompetas que los 3 ángeles están a punto de tocar. 3 trompetas más, 3 ayes más. Cada uno de ellos peor que los 4 que ya habían sonado. El quinto ángel tocó, y vi una estrella caída del cielo a la tierra, y a él se le dio la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo, y salió humo del pozo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se oscurecieron con el humo del pozo. Entonces del humo salieron langostas. Ahora, yo había visto langostas antes. Cualquier agricultor en el mundo antiguo las había visto. Un enjambre de langostas era uno de los grandes terrores del año agrícola. Venían en nubes tan espesas que tapaban el sol. Se comían todo lo verde en su camino en cuestión de horas. Y luego se movían, dejando atrás campos despojados hasta la tierra desnuda. Estas no eran esas langostas. A estas langostas se les dio poder como el poder de los escorpiones de la tierra. Y se les dijo que no dañaran la hierba ni ninguna planta verde ni ningún árbol, sino solo a aquellas personas que no tuvieran el sello de Dios en sus frentes. Se les dijo que no las mataran, sino que las atormentaran durante 5 meses. Y su tormento era como el tormento de un escorpión cuando pica a alguien. Durante 5 meses cazaron seres humanos. Y miré a las langostas, y no eran langostas en absoluto. Su apariencia era como caballos preparados para la batalla. Sobre sus cabezas había lo que parecían coronas de oro. Sus rostros eran como rostros humanos. Su cabello era como cabello de mujer. Sus dientes eran como dientes de león. Tenían corazas como corazas de hierro. Y el ruido de sus alas era como el ruido de muchos carros con caballos corriendo a la batalla. Tenían colas y aguijones como escorpiones, y en sus colas estaba su poder para dañar a la gente. Tenían un rey sobre ellas, el ángel del abismo. Su nombre en hebreo es Abadón. En griego se llama Apolión. Ambos nombres significan lo mismo: destructor. Y en aquellos días la gente buscará la muerte, y no la encontrará. Anhelarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Tuve que dejar de escribir por un momento para asimilar lo que significaba esa frase. Hay un cierto nivel de dolor, un cierto tormento sostenido, en el que un ser humano empieza a desear la muerte, no como escape de la vida, sino como misericordia. Y aquí, la misericordia está siendo retenida. La gente se muere por morir, y no puede. 5 meses de eso. El primer ay había terminado. El sexto ángel tocó, y escuché una voz de los 4 cuernos del altar de oro delante de Dios. Y le dijo al sexto ángel: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. El Éufrates era el borde oriental del Imperio Romano. Había sido una línea de temor desde que alguien podía recordar. Más allá de él estaban los partos y el vasto oriente desconocido. Ahora 4 ángeles que habían estado atados allí, 4 seres que habían sido retenidos precisamente para esta hora y día y mes y año, fueron liberados. Y detrás de ellos venía un ejército. El número de tropas montadas era de 200 millones. Escuché el número, no los conté. Y sus caballos tenían cabezas como cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego y humo y azufre.
3 plagas, una tercera parte de la humanidad fue muerta. Reflexionen un momento sobre eso. Las primeras 4 trompetas habían dañado la tierra. Ahora las trompetas estaban matando personas. Una tercera parte de todos los seres humanos vivos en ese momento, muertos, por fuego y humo y azufre. Si le suman eso a la cuarta parte de la tierra que la muerte y el infierno se habían llevado con los 4 jinetes antes, la mitad de la raza humana había desaparecido. Y el resto, los que no fueron muertos por estas plagas, no se arrepintieron de las obras de sus manos. No dejaron de adorar demonios e ídolos de oro y plata, y bronce y piedra y madera, que no pueden ver ni oír ni caminar. No se arrepintieron de sus asesinatos ni de sus hechicerías, ni de su inmoralidad sexual ni de sus robos. Esa es la parte que rompe el patrón que quizá estén esperando. Pensarían que a estas alturas, con la mitad de la población humana muerta por actos de Dios, alguien levantaría la vista y diría, probablemente deberíamos replantearnos esto. No lo hicieron, no se volvieron, no se arrepintieron, simplemente siguieron adelante. El juicio no crea dureza, solo muestra lo que ya estaba allí. Entonces, entre la sexta y la séptima trompeta, hubo una pausa. Un ángel poderoso bajó del cielo, envuelto en una nube, con un arco iris sobre su cabeza. Su rostro era como el sol. Sus piernas eran como columnas de fuego. Era gigantesco. Puso su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, y se quedó allí como una estatua a horcajadas sobre el mundo. Y en su mano tenía un pequeño rollo, abierto. Gritó con voz fuerte, como un león rugiendo. Y cuando gritó, sonaron 7 truenos. Tomé mi pluma para escribir lo que habían dicho los 7 truenos. Una voz del cielo me detuvo. Dijo, sella lo que han dicho los 7 truenos, y no lo escribas. Algunas cosas que el cielo dice no son para nosotros. Todavía no. Quizá nunca. Obedecí. No las escribí. El ángel levantó la mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que ya no habría demora. Que en los días del toque de trompeta que sonaría el séptimo ángel, el misterio de Dios se cumpliría, tal como lo había anunciado a sus siervos los profetas. Ya no habrá demora. Se me dijo que me comiera el pequeño rollo de su mano. Lo hice. Era dulce como la miel en mi boca, y amargo en mi estómago. Porque la palabra de Dios siempre es dulce cuando la recibes por primera vez, y siempre es pesada una vez que has tragado lo que significa. Se me dijo, debes profetizar de nuevo sobre muchos pueblos y naciones, y lenguas y reyes. Entonces se me dio una vara de medir como un bastón. Y se me dijo que midiera el templo de Dios y el altar y a los que adoran allí. Y que dejara el atrio exterior sin medir, porque había sido entregado a las naciones, que pisotearían la ciudad santa durante 42 meses. 42 meses, 3 años y medio. Ese número regresaría muchas veces. Y me hablaron de 2 testigos, 2 profetas que profetizarían durante esos mismos 42 meses, vestidos con tela de saco. Tenían el poder de cerrar el cielo para que no cayera lluvia, de convertir el agua en sangre, de golpear la tierra con plagas tantas veces como quisieran. Y cuando hubieran terminado su testimonio, una bestia surgiría del abismo y los mataría. Sus cuerpos yacerían en la calle de la gran ciudad durante 3 días y medio, y el mundo entero los miraría y celebraría. Y luego, después de 3 días y medio, el aliento de vida de Dios entraría en ellos, y se pondrían en pie, y el mundo los vería resucitar de entre los muertos. Y una voz del cielo los llamaría hacia arriba, y ascenderían al cielo en una nube, delante de sus enemigos. Entonces, el séptimo ángel tocó su trompeta, y voces fuertes en el cielo dijeron, el reino del mundo se ha convertido en el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos cayeron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que es y el que era, porque has tomado tu gran poder y has comenzado a reinar. Las naciones se enfurecieron, pero llegó tu ira, y el tiempo para que los muertos sean juzgados, y el tiempo de recompensar a tus siervos, los profetas y santos, y a los que temen tu nombre, tanto pequeños como grandes, y de destruir a los destructores de la tierra. Entonces el templo de Dios en el cielo se abrió. Su templo se vio el arca de su pacto, el arca, la que Israel había perdido hacía siglos, la que había sido llevada por el desierto durante 40 años. Estaba allí. Había estado allí todo el tiempo. Y cuando las puertas del templo se abrieron, la vi, y hubo relámpagos, estruendos, truenos, un terremoto, granizo intenso. Las trompetas habían terminado, y no tuve tiempo de escribir la última palabra antes de que levantara la vista y la viera. Una gran señal apareció en el cielo. Una mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y en su cabeza una corona de 12 estrellas. Estaba embarazada, y clamaba con dolores de parto, en la agonía de dar a luz. La gente ha discutido sobre quién es ella durante 2000 años. Algunos han dicho que es María,
la madre de Jesús, y eso no es incorrecto. Algunos han dicho que es Israel, el pueblo del pacto del que vino el Mesías, y eso tampoco es incorrecto. Algunos han dicho que es la Iglesia, la verdadera comunidad de Dios a través de todas las edades, y eso tampoco es incorrecto. Ella es las tres a la vez. Así funcionan las imágenes proféticas, significan más de una cosa a propósito. Lo que sé con certeza es esto. Ella era radiante. Estaba con dolor. Estaba a punto de dar a luz a alguien a quien el enemigo no quería que naciera. Y entonces apareció una segunda señal en el cielo. Un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y 7 diademas sobre sus cabezas. Su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba a punto de dar a luz, para que cuando ella diera a luz a su hijo, él pudiera devorarlo. Supe inmediatamente quién era el dragón. Los nombres con los que los seres humanos lo habían llamado a lo largo de los siglos eran todos nombres del mismo ser. La serpiente en el jardín, el acusador en la corte de Job, el tentador en el desierto, el que había pedido zarandear a Pedro como al trigo, el que había entrado en Judas durante la cena. Ahora lo estaba viendo como realmente era. No era una serpiente en la hierba, ni un susurro en la mente. Era un dragón, rojo como la sangre, 7 cabezas, 10 cuernos, coronado con 7 coronas que había recogido en algún lugar, y una cola lo bastante grande como para barrer una tercera parte de las estrellas fuera del cielo. Él estaba de pie sobre la mujer con la boca abierta. Ella dio a luz a un hijo varón, uno que gobernaría todas las naciones con una vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hacia Dios y hacia su trono. Rescatado, en ese mismo instante, fuera del alcance de la boca que se había abierto para tragarlo. El dragón se lanzó y se cerró sobre la nada. Entonces estalló la guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles respondieron con fuerza. Pero el dragón no fue lo bastante fuerte, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. El gran dragón fue derribado, la antigua serpiente, llamado el diablo y Satanás, el que engaña a todo el mundo. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Escuché una voz fuerte en el cielo que decía: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el que los acusa día y noche delante de nuestro Dios. Y lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, porque no amaron sus vidas hasta la muerte. Alégrense entonces, cielos, y ustedes que habitan en ellos. Pero ay de ti, tierra y mar, porque el diablo ha bajado hasta ustedes con gran furia, sabiendo que le queda poco tiempo. Esa es la parte que nadie quiere oír. El cielo se alegraba porque Satanás había sido expulsado, y a la tierra se le decía que se preparara, porque ahora él bajaba aquí. Había perdido la guerra allá arriba. Bajaba a quemar todo lo que pudiera en su camino. El dragón, al verse arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al niño varón. Pero a la mujer le dieron las 2 alas de la gran águila para que volara de la serpiente al desierto, a un lugar donde sería alimentada por un tiempo, y tiempos y medio tiempo. Tiempo, tiempos y medio tiempo. 3 años y medio. El mismo número que los 42 meses. El mismo número que los 1260 días que profetizaron los 2 testigos. El cielo me daba el mismo número con ropas distintas, una y otra vez, para asegurarse de que no lo pasara por alto. La serpiente arrojó agua como un río por su boca detrás de la mujer, para arrastrarla en el diluvio. Pero la tierra vino a ayudar a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había vertido de su boca. Entonces el dragón se enfureció con la mujer, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus hijos, contra los que guardan los mandamientos de Dios y sostienen el testimonio de Jesús. Lo que significaba nosotros, lo que significaba cada creyente vivo. No podía tocar al niño, no podía tragarse a la madre. Así que fue por la familia, y ahí es donde ha estado apuntando desde entonces. Me paré sobre la arena del mar. No sé cómo llegué allí. Un momento estaba mirando a la mujer volar hacia el desierto, y al siguiente estaba parado en una playa con arena entre los dedos de los pies y el sonido de las olas en los oídos. Y miré hacia el agua, y algo estaba saliendo de ella, una bestia. Se levantó del mar lentamente, primero la corona de una cabeza, luego las 7, luego los hombros, luego el cuerpo. Tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era como un leopardo. Sus pies eran como los de un oso. Su boca era como la boca de un león. Cada visión anterior de imperio mundial que yo hubiera oído, todas fundidas en un solo animal. El profeta Daniel había visto estas criaturas por separado, 600 años antes. Un león, un oso, un leopardo, una cuarta bestia terrible con dientes de hierro. Las había visto una tras otra, subiendo y cayendo a lo largo de los siglos. Lo que yo veía ahora eran todas ellas fundidas juntas. Cada crueldad de cada imperio que había devorado a su gente, soldada en un solo cuerpo, saliendo
El dragón le dio a la bestia su poder, su trono y gran autoridad. Esa es una frase para reflexionar. El poder político en esta tierra, en su peor forma, no es neutral. Está prestado. Hay una silla en algún lugar detrás de los tronos del mundo, y el que se sienta en ella reparte autoridad. Y cada tanto tiempo, en cada siglo, encuentra a alguien dispuesto a aceptarla. Una de las cabezas de la bestia tenía una herida mortal. Parecía como si la hubieran degollado. Y sin embargo la herida había sanado. Y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Adoraron al dragón, porque le había dado su autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? ¿Quién es como la bestia? Esa frase era casi una burla de un antiguo nombre hebreo. Miguel, el arcángel que acababa de arrojar al dragón fuera del cielo, tiene un nombre que significa, ¿quién es como Dios? Ahora la tierra estaba adorando una imitación y preguntando, ¿quién es como la bestia? A la bestia le fue dada una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas, y se le permitió ejercer autoridad durante 42 meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra su nombre y su morada, y contra los que habitan en el cielo. Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Toda tribu, pueblo, lengua y nación. Nadie fuera de su alcance, y se le permitió. Esa es una de las palabras más duras de toda la visión. Permitido. El cielo lo estaba permitiendo. Por un tiempo definido. Todos los que habitan en la tierra la adorarán. Todo aquel cuyo nombre no ha sido escrito desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Ahí estaba. Dos categorías de seres humanos al final. Aquellos cuyos nombres estaban escritos en el libro. Aquellos cuyos nombres no lo estaban. Y la bestia arrasaría con todos aquellos cuyos nombres no estaban allí. Si alguien tiene oído, que oiga. Si alguien va a ser llevado cautivo, a la cautividad irá. Si alguien va a ser muerto a espada debe morir. Aquí está el llamado a la paciencia y la fe de los santos. Paciencia. No victoria en el sentido humano. Paciencia. Aguantar. Negarse a doblegarse. Negarse a quemar el puñado de incienso. Entonces vi otra bestia que subía de la tierra. No del mar esta vez, de la tierra, del suelo. Y esta tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Parecía inofensiva. Parecía a primera vista como el cordero mismo, pero en cuanto la escuchabas, lo sabías. La boca la delataba. Los corderos no rugen, solo los dragones hablan así. Esta segunda bestia ejerció toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Hizo que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sanado. Realizó grandes señales, haciendo incluso que descendiera fuego del cielo a la tierra delante de la gente, y con estas señales engañó a los que habitan en la tierra, y les ordenó que hicieran una imagen de la bestia que había sido herida por la espada y sin embargo, vivía. Y se le permitió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen incluso hablara, y ordenara matar a cualquiera que no adorara la imagen de la bestia. La imagen de la bestia que podía hablar. El ídolo que podía responder. Yo no podría haber descrito lo que eso significaba en mi época. No necesito describirlo en la tuya. Estás más cerca de entenderlo de lo que yo estaba. También hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, para que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca. Es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. La marca de la bestia. No podías participar en la economía sin ella. No podías comprar pan. No podías vender tu trabajo. No podías ir al mercado. No podías pagar el... Si rechazabas la marca, quedabas excluido de la civilización por completo. Y si rechazabas la marca tarde o temprano, la segunda bestia te encontraría, y la imagen de la primera bestia hablaría, y te matarían. Esto requiere sabiduría. Que el que tiene entendimiento calcule el número de la bestia, porque es el número de un hombre. Y su número es 666. La gente ha hecho muchas cosas con ese número. Algunos han intentado ajustarlo a cada gobernante poderoso de la historia y han fallado. Algunos lo han ajustado, letra por letra, a Nerón César, que ya había muerto cuando escribí esto, y cuyo nombre en letras hebreas suma ese número. Algunos creen que todo el cálculo es futuro y se aplica a una figura que aún no ha llegado. Te diré lo que yo entendí mientras lo escribía. El 7 es el número de la plenitud en la mente hebrea. Es el número del descanso de Dios. El 6 es el número de la humanidad. El hombre fue hecho el 6º día. El 6 siempre es 1 menos que 7. Siempre se queda corto ante el Sabbat. Siempre incompleto. 666 es esa carencia, repetida 3 veces, como diciendo, este ser y este sistema se llamará a sí mismo divino, y se quedará corto en cada nivel. Será el hombre imitando a Dios, y nunca alcanzándolo del todo, y destruyendo el mundo en el intento.
Si has seguido conmigo a través de los sellos, las trompetas y la bestia, entonces no estás aquí por ruido de fondo. Estás aquí porque algo en este libro sigue tirando de ti. Suscríbete, y seguiré recorriendo contigo las partes de las escrituras que a la mayoría de las personas nunca les enseñaron. Hay una nueva cada semana. Levanté la vista de la arena. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sión. Y con él había 144.000 que tenían su nombre y el nombre de su Padre escritos en la frente. Cantaban un cántico nuevo, y nadie podía aprender ese cántico sino los que habían sido redimidos de la tierra. No se habían contaminado. Seguían al Cordero donde quiera que iba. Habían sido redimidos como primeros frutos para Dios y para el Cordero. En su boca no se encontró mentira. Eran irreprochables. Así era la respuesta del cielo a la marca de la bestia. No un ejército, un coro, no soldados. Hombres y mujeres redimidos, de pie sobre una montaña, cantando un cántico que solo ellos podían aprender. La guerra había comenzado. Y lo siguiente que escuché fue otra voz, en medio del cielo, gritándole a toda la tierra al mismo tiempo. Un evangelio eterno destinado a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y detrás de él, 6 ángeles más, cada uno con un mensaje que iba a sacudir lo que quedaba del mundo. Los segadores estaban siendo enviados. El primer ángel voló directamente por encima, en medio del cielo. Y tenía un evangelio eterno para proclamar a los que habitan en la tierra, a cada nación, tribu, lengua y pueblo. Y dijo con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Nota lo que aún estaba sucediendo aquí, incluso al final. Incluso después de las trompetas, la bestia y la marca. Un ángel seguía predicando el evangelio a toda la tierra. Aún se ofrecía misericordia. La puerta aún no se había cerrado de golpe. Y el mensaje era simple: teman a Dios, denle gloria. Adoren al que realmente hizo el mundo, no a la imitación que lo ha tomado. Luego un segundo ángel lo siguió diciendo: caída, caída es Babilonia la grande, la que hizo beber a todas las naciones el vino de la pasión de su inmoralidad. Babilonia. El nombre habría golpeado como una piedra a cualquiera que lo oyera. Babilonia había destruido el primer templo. Babilonia había llevado al pueblo de Dios al exilio encadenado. Babilonia era el nombre que usábamos para cada imperio que se exaltaba a sí mismo contra el cielo. Roma era la Babilonia de mi época. Habría otras en la tuya. El ángel anunciaba su caída como si ya hubiera sucedido. En pasado. Caída. A pesar de que, mientras yo miraba, ella aún estaba en pie. El calendario del cielo y el calendario de la tierra no son el mismo. Luego un tercer ángel siguió, y habló más fuerte que los otros dos, y dijo: si alguien adora a la bestia y su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, también beberá del vino de la ira de Dios, servido puro en la copa de su furor, y será atormentado con fuego y azufre, en presencia de los santos ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen descanso, ni de día ni de noche, estos adoradores de la bestia y de su imagen, y quien reciba la marca de su nombre. No quería escribir eso. Mi mano se hizo más lenta mientras lo escribía, pero lo escribí, porque me lo habían dicho. Y luego, suavemente, justo después de esa frase tan dura, vino el otro lado. Aquí está el llamado a la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y su fe en Jesús. Y escuché una voz del cielo que decía: escribe esto. Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor de ahora en adelante. Sí, dice el Espíritu, para que descansen de sus trabajos, porque sus obras los siguen. Bienaventurados los muertos, porque en un mundo donde se exige la marca y la alternativa es morir de hambre, los que mueren negándose a la marca son los que han ganado. Sus muertes parecen derrota. En realidad, son la corona. Entonces vi algo nuevo. Vi una nube blanca. Y sentado sobre la nube estaba uno como un hijo de hombre. Tenía una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano. Esa frase, uno como un hijo de hombre, era la misma frase que Daniel había usado en una visión 600 años antes. Es la frase que el Señor había usado para describirse a sí mismo cuando caminó por los caminos de Galilea. Y aquí estaba de nuevo, sentado en una nube. Otro ángel salió del templo, gritando con voz fuerte al que estaba sentado en la nube, y dijo: mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar. Porque la cosecha de la tierra está completamente madura. Completamente madura. Esa es la frase. Dios espera a que la cosecha esté madura. No siega antes. No siega después. Espera a que cada semilla haya dado su fruto. A que cada elección haya dado su resultado. A que cada ser humano se haya convertido en lo que estaba llegando a ser. Y entonces, y solo entonces, mueve la hoz. El que estaba sobre la nube movió su hoz sobre la tierra, y la tierra fue segada. Luego otro ángel salió del templo en el cielo, y él también tenía una hoz afilada,
Y aún otro ángel salió del altar, el ángel que tiene autoridad sobre el fuego. Y llamó con voz fuerte al que tenía la hoz afilada, diciendo: «Mete tu hoz y recoge los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras». El ángel movió su hoz sobre la tierra y recogió la vendimia de la tierra, y la arrojó al gran lagar de la ira de Dios. Y el lagar fue pisado fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta la altura del freno de los caballos, por 1600 estadios. El freno de un caballo está aproximadamente a la altura del pecho de un hombre. 1600 estadios son cerca de 300 kilómetros. La matemática de esa frase es un horror. Un río de sangre, a la altura del pecho, corriendo por 300 kilómetros a lo largo de la tierra. No añadiré nada a eso. Lo dejaré exactamente como lo vi. 2 cosechas. La cosecha de grano, recogida. La cosecha de uvas, aplastada. Las 2 grandes imágenes agrícolas del mundo antiguo. Una suave, una violenta. Ambas completamente maduras. Ambas completamente cosechadas. Entonces vi otra señal en el cielo. Grande y admirable. 7 ángeles con 7 plagas. Las últimas. Porque con ellas se completa la ira de Dios. Las últimas. Esa fue la palabra que resonó. Había 3 series de 7 en toda la visión. 7 sellos, 7 trompetas, y ahora 7 copas. Y las copas eran las últimas. Cualquier cosa dentro de esas copas sería el fin de la ira. No habría nada después. Vi lo que parecía un mar de vidrio, mezclado con fuego. Y de pie, junto al mar de vidrio, sosteniendo arpas de Dios, estaban los que habían vencido a la bestia, su imagen y el número de su nombre. Y cantaban el cántico de Moisés, el siervo de Dios, y el cántico del Cordero. 2 cánticos, entrelazados. El antiguo pacto y el nuevo. El cántico que Moisés había cantado al otro lado del Mar Rojo, después de que el ejército del faraón se ahogara. Y el cántico nuevo del Cordero que había sido inmolado y volvió a vivir. Los cantaban al mismo tiempo, en armonía. Grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre. Porque solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus actos justos han sido revelados. Después de eso, miré, y el santuario del tabernáculo del testimonio en el cielo fue abierto. Y del santuario salieron los 7 ángeles con las 7 plagas, vestidos de lino puro y brillante, con fajas de oro alrededor del pecho. Y una de las 4 criaturas vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios que vive por los siglos de los siglos. Y el santuario se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el santuario hasta que se completaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Nadie podía entrar, ni un anciano, ni un ángel, ni una criatura. La puerta del templo estaba cerrada desde adentro, y entendí lo que eso significaba. La intercesión había terminado. No habría más súplicas, no más retrasos, no más incienso subiendo del altar dorado con las oraciones de los santos. El tiempo en el que alguien podía interponerse entre Dios y la tierra había llegado a su fin. Las copas iban a ser derramadas en un mundo donde no quedaba nadie que argumentara por una prórroga. Entonces escuché una voz fuerte desde el santuario diciendo a los 7 ángeles: «Vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios». El primer ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, y llagas dañinas y dolorosas cayeron sobre las personas que llevaban la marca de la bestia y adoraban su imagen. Solo ellos. Eso fue lo primero que noté. La plaga era selectiva. Sabía quién estaba marcado. Cada persona que había tomado la marca para seguir comprando y vendiendo, para conservar su trabajo, para seguir alimentando a su familia, se despertó cubierta de llagas abiertas que no cerraban. La marca que habían tomado en la mano y en la frente se había vuelto contra el cuerpo que la llevaba. El segundo ángel derramó su copa en el mar, y se convirtió en sangre como la de un cadáver, y todo ser viviente en el mar murió. No una tercera parte esta vez. Todo. Cuando sonó la segunda trompeta, una tercera parte del mar. Ahora todo el océano se convirtió en la sangre espesa, oscura y coagulada de un cuerpo muerto. Y cada pez, cada criatura, cada ser viviente en cada océano de la tierra murió a la vez y flotó a la superficie. El olor de eso debe haber llegado a cada costa del planeta. El tercer ángel derramó su copa en los ríos y fuentes de agua, y se convirtieron en sangre. Cada fuente de agua fresca en la tierra, cada río, cada manantial, cada pozo, sangre. Y escuché al ángel encargado de las aguas decir: «Justo eres tú, oh Santo, que eres y que eras, porque trajiste estos juicios. Pues han derramado la sangre de santos y profetas, y tú les has dado sangre para beber. Es lo que merecen». Y escuché al altar mismo responder, el altar, donde las almas de los mártires habían clamado hasta cuándo. El altar habló y dijo: «Sí, Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios». Esa es la respuesta del cielo a cualquiera que diga que Dios está siendo cruel aquí. La sangre en los ríos no era arbitraria, estaba medida.
A un mundo que había pasado siglos derramando la sangre de los inocentes se le entregaba una copa exactamente con lo que había derramado. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y se le permitió quemar a la gente con fuego. Fueron quemados por el calor feroz. El sol, que había sido oscurecido en una tercera parte cuando sonó la cuarta trompeta, ahora se giró en la dirección opuesta y se abrió. No oscurecido, amplificado, abrasador. La piel ardiendo al aire libre. Los cultivos que habían sobrevivido a todo lo demás incendiándose en los campos. Ciudades convirtiéndose en hornos. Y maldijeron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas. No se arrepintieron ni le dieron gloria. Otra vez. Aún así, miraron al cielo. Entendieron exactamente quién lo estaba haciendo y lo maldijeron en lugar de volverse. Esa es la segunda vez que tuve que escribir esa frase, y no se hizo más fácil. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se hundió en la oscuridad. La gente se mordía la lengua de angustia y maldecía al Dios del cielo por su dolor y sus llagas. No se arrepintieron de sus obras. El trono de la bestia, la sede de todo el sistema global. Cada luz en él se apagó. Y la oscuridad no era simplemente la ausencia de luz. Era una oscuridad que se podía sentir, del mismo tipo que se había posado sobre Egipto en los días de Moisés, tan espesa que presionaba contra la piel. Y en esa oscuridad, la gente se mordía la propia lengua por el dolor de las llagas que nunca habían sanado. Poder total, sentado en oscuridad total, en agonía, aún maldiciendo. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y su agua se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. El Éufrates había sido la barrera, el borde oriental del mundo civilizado, la línea que ningún ejército podía cruzar sin un costo enorme. Y ahora el lecho del río estaba seco, y el camino hacia el oriente estaba abierto en ambas direcciones. Y vi, saliendo de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos como ranas. Porque son espíritus de demonios, que hacen señales, y salen a los reyes de todo el mundo, para reunirlos para la batalla del gran día de Dios el Todopoderoso. 3 espíritus, uno de cada boca de la Trinidad impía, extendiéndose por la tierra como un rumor, susurrando al oído de cada gobernante con un ejército. Y cada uno de ellos escuchó. Cada uno de ellos se movilizó. Pensaban que se reunían por su propia estrategia, por sus propias razones, para servir a sus propios intereses. Estaban siendo arreados. Y en medio de eso, una frase irrumpió en la visión. Una voz, salida de la nada, dirigida a quien estuviera escuchando, dijo: «He aquí, vengo como ladrón. Bienaventurado el que se mantiene despierto, guardando sus vestiduras, para que no ande desnudo y se vea su vergüenza». Ahí mismo, en medio de la reunión de los ejércitos del mundo, una palabra personal para cualquiera que aún estuviera en pie. Mantente despierto. Mantén tu ropa puesta. No te duermas ahora. Y reunieron a los reyes en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Har Megido, el monte de Megido. Un lugar real en el norte de Israel, con vista a una amplia llanura que ha sido la encrucijada de ejércitos desde antes de que Israel fuera nación. Débora luchó allí, Gedeón luchó allí, el rey Josías murió allí. Cada imperio que quiso moverse entre Egipto y Mesopotamia tuvo que marchar por ese valle, y ahora cada ejército del mundo se reunía en él al mismo tiempo. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y una voz fuerte salió del santuario, desde el trono, y dijo: «Hecho está». 3 palabras. Las mismas 3 palabras que el Señor había dicho desde la cruz cuando dijo: «Consumado está». Entonces estaba terminando la salvación. Ahora estaba terminando el juicio. Y hubo relámpagos, estruendos, truenos, y un gran terremoto como nunca lo hubo desde que el hombre estuvo sobre la tierra. Tan grande fue ese terremoto. La gran ciudad se dividió en 3 partes. Las ciudades de las naciones cayeron. Cada ciudad, en todas partes, en cada continente, cayó al mismo tiempo. Y Dios se acordó de Babilonia la Grande, para hacerla apurar de su ira. Y toda isla huyó, y ya no se encontraron montañas. La geografía del mundo fue borrada. Las costas que había navegado toda mi vida, desaparecidas. Las montañas que se habían mantenido en pie desde el diluvio, aplanadas. Y grandes granizos, de unos 50 kilos cada uno, cayeron del cielo sobre la gente. Una piedra del peso de un hombre adulto, cayendo del cielo, una y otra vez, por toda la superficie de la tierra. Y maldijeron a Dios por la plaga del granizo, porque la plaga era muy grave. Eso es lo último que la raza humana dice en esta parte de mi visión. No fue una oración, ni una súplica. Fue una maldición. Bajo un cielo que llovía piedras del tamaño de hombres, con cada ciudad de la tierra derrumbada y cada isla hundida, miraron hacia arriba y maldijeron al Dios que los había hecho. Las copas estaban vacías. La ira estaba terminada. Y uno de los 7 ángeles que habían sostenido las copas se acercó y se paró frente a mí. Y dijo: «Ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la que los reyes de la tierra han cometido inmoralidad». Me llevó en el espíritu a un desierto.
Y lo que vi sentado allí, en medio de ese desierto, fue lo más hermoso y lo más horrible de toda la visión. Estaba sentada sobre el lomo de una bestia escarlata. La bestia era la misma que había visto salir del mar. 7 cabezas, 10 cuernos, cubierta ahora, de la nariz a la cola, con nombres blasfemos, escritos por toda la piel como grafitis tallados en la pared de un templo. Y ella la montaba. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Estaba adornada con oro, joyas y perlas. El tinte púrpura en mi época costaba más de lo que la mayoría de los hombres ganaban en un año. Provenía de un caracol marino en la costa de Tiro, y hacían falta miles de ellos para teñir una sola prenda. Solo los emperadores lo llevaban. Solo los obscenamente ricos podían permitírselo. Ella lo llevaba como si no fuera nada. En su mano sostenía una copa de oro. La copa era hermosa. Oro martillado, atrapando la luz. Y estaba llena de abominaciones y de las impurezas de su inmoralidad. La imagen que no pude quitarme de la cabeza después no fue la bestia ni los cuernos. Fue la copa. Oro por fuera, suciedad por dentro, y cada rey del mundo haciendo fila para beber de ella por cómo se veía desde lejos. En su frente estaba escrito un nombre misterioso: Babilonia la Grande, madre de las prostitutas y de las abominaciones de la tierra. Y vi que la mujer estaba ebria. No de vino. Estaba ebria con la sangre de los santos, con la sangre de los mártires de Jesús. Me quedé allí y me maravillé mucho. Esa no era la reacción que esperaba de mí mismo. No retrocedí, me quedé mirando. Por un momento, quedé cautivado por ella. Era magnífica. Eso es exactamente lo que la hace peligrosa. El mal a esta escala no llega con aspecto de monstruo. Llega con aspecto de riqueza, cultura, refinamiento y una copa dorada extendida hacia ti con una sonrisa. El ángel vio mi cara y me preguntó: ¿por qué te maravillas? Te diré el misterio de la mujer y de la bestia con 7 cabezas y 10 cuernos que la lleva. Y luego me lo explicó. Y te voy a dar lo que dijo, aunque te diré claramente que no todas las partes han sido plenamente descifradas por nadie que las haya leído desde entonces. Dijo que la bestia era, y no es, y está a punto de subir del abismo e ir a la destrucción. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo se maravillarán al ver la bestia, porque era, y no es, y ha de venir. Dijo: aquí se requiere una mente con sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montañas sobre las cuales está sentada la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es, el otro aún no ha venido. Y cuando venga debe permanecer solo un poco. En cuanto a la bestia que era y no es un octavo, pero pertenece a los 7, y va a la destrucción. 7 montañas. Cualquiera en el Imperio Romano que oyera esa frase sabía exactamente lo que significaba. Roma estaba construida sobre 7 colinas. Cada niño en la escuela sabía sus nombres. La ciudad acuñaba monedas con las 7 colinas. Cuando escribí esa línea en Patmos, escribía algo que podría haber hecho ejecutar a cada creyente que lo leyera, y cada uno de ellos lo habría entendido al instante. Pero Babilonia no es solo Roma. Babilonia fue Babilonia primero. Luego Babilonia fue Roma. Y Babilonia será otra cosa después de Roma, y otra cosa después de esa. Babilonia no es una ciudad en un mapa. Babilonia es un espíritu que sigue encontrando una nueva ciudad donde vivir. Donde quiera que un imperio se construya sobre el lujo y la violencia, venda seres humanos como mercancía y se llame a sí mismo eterno, Babilonia se ha mudado allí. El ángel dijo que los 10 cuernos eran 10 reyes que aún no habían recibido poder real, pero recibirían autoridad por una hora, junto con la bestia. Y serían de un solo parecer, y entregarían su poder y autoridad a la bestia. Y harían guerra contra el Cordero. Y luego dijo la frase que cambia toda la forma de esta visión. Dijo: y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El resultado ya estaba decidido, antes de que se librara la guerra, antes de que los ejércitos se hubieran reunido en la llanura de Megido. El Cordero gana. Eso no estaba en duda en ningún momento. Y luego el ángel me dijo algo sobre la bestia y la mujer que no esperaba. Dijo: los 10 cuernos que viste, y la bestia, estos la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones cumplir su propósito, siendo de un solo parecer y entregando su poder real a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. La bestia se vuelve contra la mujer que llevaba. Así termina siempre. El sistema devora a los suyos. El imperio se come la cultura que lo alimentó. La jinete es arrojada y pisoteada por el animal que creía haber domado. Y hasta esa traición, incluso el momento en que el mal se vuelve contra sí mismo, estaba escrito en el propósito de Dios desde el principio. El ángel dijo: y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Entonces otro ángel bajó del cielo, con gran autoridad, y la tierra se iluminó con su gloria. Gritó con voz poderosa, y dijo: caída,
Caída es Babilonia la Grande. Se ha convertido en morada de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, guarida de toda ave inmunda, guarida de toda bestia inmunda y detestable. Porque todas las naciones han bebido el vino de la pasión de su inmoralidad, y los reyes de la tierra han cometido inmoralidad con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de su vida lujosa. Entonces escuché otra voz del cielo que decía: salgan de ella, pueblo mío, para que no tomen parte en sus pecados, para que no compartan sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. Salgan de ella, pueblo mío. Esa es una de las frases más importantes de todo el libro, y es fácil pasarla por alto, porque te dice que cuando Babilonia caiga, algunos del pueblo de Dios aún están dentro de ella, viviendo en sus ciudades, trabajando en sus mercados, dependiendo de su economía, disfrutando de sus comodidades. Y la última misericordia que Dios extiende antes del fuego es una advertencia para salir por la puerta. El ángel dijo: páguenle como ella ha pagado a otros y devuélvanle el doble de sus obras. Mezclen para ella una porción doble en la copa que ella mezcló. Como se glorificó a sí misma y vivió en lujo, denle una medida igual de tormento y luto. Porque en su corazón dice: me siento como reina, no soy viuda, y nunca veré luto. Me siento como reina, nunca veré luto. Cada imperio que ha existido ha dicho exactamente eso. Roma lo dijo. Babilonia lo dijo antes que ella. Cada civilización que alguna vez se sintió permanente lo ha dicho. Y cada una de ellas se ha equivocado. Por esta razón, sus plagas vendrán en un solo día: muerte, luto y hambre. Y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la ha juzgado. Y luego observé cómo reaccionaba el mundo ante su muerte. Los reyes de la tierra que cometieron inmoralidad con ella y vivieron en lujo con ella, llorarán y se lamentarán por ella cuando vean el humo de su incendio. Se pararán a lo lejos, con miedo de su tormento, y dirán: ¡ay, ay, gran ciudad, poderosa ciudad, Babilonia! Porque en una sola hora ha llegado tu juicio. Nota dónde están parados. A lo lejos, no ayudando, no corriendo hacia ella. La amaron mientras era rentable y no darán un solo paso hacia el fuego para salvarla. Y los mercaderes de la tierra lloran y se lamentan por ella, porque nadie compra ya su carga. Y luego, el ángel enumeró la carga, y te la daré exactamente como la escuché, porque el último artículo de la lista es la razón por la que nunca he podido olvidarla. Cargamento de oro, plata, joyas, perlas, lino fino, tela púrpura, seda, tela escarlata, toda clase de madera aromática, toda clase de artículos de marfil, toda clase de artículos de madera costosa, bronce, hierro y mármol, canela, especias, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, harina fina, trigo, ganado y ovejas, caballos y carros, y cuerpos, y almas humanas. Oro en la parte superior de la lista, seres humanos en la parte inferior, enumerados después del ganado, en el mismo aliento que los caballos y la canela, como mercancía, como inventario, como una línea en un manifiesto. La verdadera acusación contra Babilonia nunca fue su riqueza. Fue que era rica porque vendía personas, y las ponía al final de la lista, y nadie que le compraba lo pensaba dos veces. Los mercaderes gritan: el fruto se ha ido de ti, y todas tus delicias y tus esplendores se han perdido para nunca volver a encontrarse. Los mercaderes de estas cosas que se enriquecieron con ella se pararán a lo lejos, con miedo de su tormento, llorando y lamentándose en voz alta. ¡Ay, ay, de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, adornada con oro, con joyas y con perlas! Porque en una sola hora toda esta riqueza ha sido arrasada. Y cada capitán de barco y hombre de mar, marineros y todos cuyo oficio está en el mar, se pararon a lo lejos y gritaron al ver el humo de su incendio. ¿Qué ciudad era como la gran ciudad? Y se echaron polvo en la cabeza mientras lloraban y se lamentaban, gritando: ¡ay, ay, de la gran ciudad donde todos los que tenían barcos en el mar se enriquecieron con su riqueza! Porque en una sola hora ha sido arrasada. Tres grupos la lloran. Los reyes, que amaron su poder. Los mercaderes, que amaron su dinero. Los marineros, que amaron sus rutas comerciales. Ni una sola persona en la tierra llora a Babilonia por sí misma. Cada doliente en todo el capítulo está lamentando sus propios ingresos perdidos. Y entonces el cielo les respondió: alégrate sobre ella, oh cielo, y ustedes santos, apóstoles y profetas, porque Dios ha dictado juicio a favor de ustedes contra ella. Entonces un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó al mar. Y dijo: así será derribada con violencia Babilonia la gran ciudad, y ya no se hallará más. Una piedra de molino, una rueda de piedra sólida, más alta que un hombre, usada para moler grano. Arrojada al océano y desaparecida en un segundo, directamente hacia abajo, sin restos, sin escombros flotando, sin nada en la superficie que pruebe que alguna vez existió. Y el ángel dijo: el sonido de arpistas y músicos, de flautistas y trompeteros, no se oirá más en ti.
Un artesano de cualquier oficio nunca se encontrará en ti otra vez. El sonido del molino nunca se oirá en ti otra vez. La luz de una lámpara nunca brillará en ti otra vez. La voz del novio y de la novia nunca se oirá en ti otra vez. Escucha lo que está describiendo. Sin música, sin artesanos, sin molinos moliendo grano, sin lámparas en las ventanas por la noche, sin bodas, no ruinas con gente rebuscando entre ellas. Silencio. Silencio total y permanente, donde solía estar la ciudad más ruidosa de la tierra. Porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra y todas las naciones fueron engañadas por tu hechicería. Y en ella se halló la sangre de profetas y de santos, y de todos los que han sido muertos en la tierra. Todos los que han sido muertos en la tierra. Cada uno de ellos. La cuenta estaba cerrada. El humo subió de ella. Y entonces, del silencio donde había estado la ciudad, escuché un sonido que no había oído desde la sala del trono. Comenzó muy lejos, y se hizo más fuerte. Y no era llanto, era una multitud, era un rugido. El sonido de una gran multitud en el cielo, más voces de las que podía separar, todas diciendo la misma palabra al mismo tiempo. Aleluya. La salvación, la gloria y el poder pertenecen a nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, porque ha juzgado a la gran prostituta que corrompió la tierra con su inmoralidad, y ha vengado en ella la sangre de sus siervos. Y luego lo dijeron otra vez, ¡Aleluya! Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos y las 4 criaturas vivientes cayeron y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo, Amén, Aleluya. Y del trono salió una voz que decía, Alaben a nuestro Dios, todos sus siervos, ustedes que le temen, pequeños y grandes. Entonces oí lo que sonaba como la voz de una gran multitud, como el rugido de muchas. El sonido de poderosos truenos gritando, Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Alegrémonos y regocijémonos y démosle la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado, y su esposa se ha preparado. Le fue concedido vestirse de lino fino, brillante y puro, porque el lino fino son las obras justas de los santos. El contraste es deliberado. Una mujer acababa de ser desnudada y quemada. Había estado vestida de púrpura y escarlata, oro, joyas y perlas, y había comprado todo eso con la sangre de los inocentes. Ahora otra mujer estaba siendo vestida. Y su ropa no fue comprada, le fue concedida. Y la tela con la que estaba hecha era cada acto fiel que cada creyente había hecho en la oscuridad cuando nadie miraba. El ángel me dijo, escribe esto, bienaventurados los invitados a las bodas del Cordero. Y luego añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Caí a sus pies para adorarlo. Ese fue un error. Supe que era un error en el momento en que lo hice, pero había estado tanto tiempo en la presencia de la gloria que mis rodillas habían dejado de pedir permiso. Él dijo, no debes hacer eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos que sostienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Un consiervo. Ese ser, que había sostenido una copa de la ira de Dios y la había derramado sobre el mundo, se llamaba a sí mismo mi compañero de trabajo. Entonces el cielo se abrió. No hubo puerta esta vez, ni ventana. Toda la bóveda del cielo se partió como una cortina que se rasga, y vi lo que había detrás. Un caballo blanco. Y el que estaba montado en él se llama Fiel y Verdadero. En justicia juzga y hace guerra. Sus ojos eran una llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas. No una corona. No 7. Muchas, apiladas unas sobre otras. Cada corona de cada reino que alguna vez existió. Todas ahora suyas. Y tenía un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Estaba vestido con un manto empapado en sangre. Y el nombre por el cual se le llama es la Palabra de Dios. La sangre estaba en el manto antes de que comenzara la batalla. Eso es lo que noté. No fue a la guerra y regresó manchado. Cabalgó ya cubierto de ella. Era la suya propia. Y los ejércitos del cielo vestidos de lino fino, blanco y puro, los seguían en caballos blancos. No llevaban armas, miré, ni una sola espada entre ellos, ni una sola lanza. Todo el ejército del cielo cabalgó hacia la última batalla de la historia completamente desarmado, porque no eran necesarios. Eran una guardia de honor, no una fuerza de combate. De su boca salía una espada afilada con la cual herir a las naciones, y él las gobernará con vara de hierro. Él pisará el lagar del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces vi a un ángel de pie en el sol, y llamó con voz fuerte a todas las aves que vuelan directamente por encima, diciendo, vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para comer la carne de reyes, la carne de capitanes, la carne de hombres poderosos, la carne de caballos y de sus jinetes, y la carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Se habían anunciado 2 cenas con pocos minutos de diferencia.
Una era un banquete de bodas donde la novia se sienta con el cordero. La otra eran aves carroñeras dando vueltas sobre un campo de batalla. Cada ser humano que ha vivido estará en una de esas dos mesas. No hay tercera opción. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que estaba sentado en el caballo y contra su ejército. Cada ejército en la tierra. Todos, reunidos en la llanura, en formación, frente a un hombre en un caballo. Y la batalla terminó antes de que pudiera escribir que había comenzado. La bestia fue capturada, y con ella el falso profeta que en su presencia había hecho las señales con las que engañó a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Estos dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y el resto fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba. Y todas las aves se saciaron de su carne. Y eso fue Armagedón. Cada imperio, cada general, cada arma que la raza humana había construido, reunidos en un solo lugar con un solo propósito, y terminó con una sola frase pronunciada en voz alta. No sacó una espada, habló, y la guerra terminó. Entonces vi a un ángel bajando del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y agarró al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que ya no engañara a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de eso debe ser liberado por un poco de tiempo. El ser que había barrido una tercera parte de las estrellas del cielo con su cola. El que se había parado sobre una mujer de parto con la boca abierta. El acusador que había estado en los tribunales del cielo día y noche durante toda la historia de la raza humana. Un ángel lo tomó con una mano y lo dejó caer por un agujero. Entonces vi tronos, y sentados en ellos estaban aquellos a quienes se les había dado la autoridad de juzgar. También vi las almas de los que habían sido decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Los mártires. Los que estaban bajo el altar y habían clamado hasta cuándo. Los que habían perdido la cabeza antes que tomar la marca. Ellos fueron los primeros en los tronos. Bienaventurado y santo el que participa en la primera resurrección. Sobre ellos la segunda muerte no tiene poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Durante 1000 años, el mundo tuvo lo que había estado esperando desde el jardín. El dragón estaba encerrado. El engañador no podía alcanzar a nadie. Cristo gobernaba la tierra en persona. Y la raza humana vivió, finalmente, bajo un rey que realmente era bueno. Y cuando se cumplieron los 1000 años, Satanás fue liberado de su prisión. No podía entender por qué. Todavía no puedo explicarlo del todo. Pero sé lo que pasó después. Salió y fue a engañar a las naciones que están en los 4 rincones de la tierra, Gog y Magog, para reunirlas para la batalla. Su número es como la arena del mar. Como la arena del mar. Después de 1000 años de paz. Después de 1000 años de vivir bajo un rey perfecto, en una tierra sanada, sin acusador susurrando al oído de nadie. Fue liberado por un corto tiempo, hizo su propuesta una vez más, y una multitud incontable de seres humanos dijo que sí. Eso te dice algo sobre nosotros que aparentemente 1000 años de paraíso no pudieron arreglar. El problema nunca fue solo el dragón, el problema también estaba en el espejo. Y marcharon por la ancha llanura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero fuego bajó del cielo y los consumió. Esa fue toda la rebelión. Sin batalla, sin sitio, solo fuego, y se acabó. Y el diablo que los había engañado fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. La tierra y el cielo huyeron. El universo físico no podía soportar estar en el mismo espacio que el que estaba en ese trono, y se fue. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono. Y se abrieron libros. Luego se abrió otro libro, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo que estaba escrito en los libros, según lo que habían hecho. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él. La muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos. Y fueron juzgados, cada uno de ellos, según lo que habían hecho. Todos. Cada ser humano que alguna vez respiró, desde el primer hombre hasta el último niño nacido antes del fin. Reyes y esclavos, emperadores y pescadores. Los enterrados en monumentos y los perdidos en el mar hace 2000 años cuyos nombres nadie escribió. Todos ellos, de pie en un solo lugar, frente a un solo trono, con los libros abiertos. Entonces la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. La muerte misma fue ejecutada, aquello que había estado devorando a la raza humana y arrojado al fuego como una vieja cadena que ya nadie necesitaba.
Y si el nombre de alguien no se encontraba escrito en el libro de la vida, era arrojado al lago de fuego. Esa es la última frase del viejo mundo. Me senté con ella durante mucho tiempo. Soy un anciano en una roca en el Egeo. Había visto morir violentamente a cada amigo que tuve. Había visto terminar el mundo en una visión, 3 veces separadas, en sellos, trompetas y copas. Había visto al acusador arrojado al fuego y la muerte misma destruida. Y pensé que ese era el final del libro. No era el final del libro. Porque cuando la tierra y el cielo huyeron de ese trono, dejaron un espacio vacío donde solía haber un universo. Y Dios no había terminado. Estaba a punto de llenarlo. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía. Ese último detalle me importaba más que cualquier otro en la visión. Yo era pescador. Había pasado toda mi vida en el agua. Pero cuando vi esto, era un anciano exiliado en una roca. Y el mar era lo que me mantenía separado de todos los que amaba. El mar era lo que me separaba de Éfeso. El mar era lo que los romanos usaban para hacer de Patmos una prisión sin necesidad de muros. En nuestro idioma, el mar era el caos. Era lo profundo. Era lo que se tragaba los barcos y ahogaba a los marineros y no devolvía nada. Y en el mundo nuevo, no había nada de eso. Sin separación. Sin barrera. Nada que mantenga separadas a las personas. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Descendía. Casi todos entienden esa parte al revés. Pasamos toda nuestra vida hablando de subir allá arriba. Lo que vi fue la ciudad bajando aquí. Dios no estaba evacuando a su pueblo de un planeta arruinado. Se estaba mudando. Y oí una voz fuerte del trono que decía: «He aquí, la morada de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá. Ni habrá más luto, ni llanto, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Toda lágrima, no la mayoría, no las que estaban justificadas. Cada una, de cada rostro, enjugada a mano, personalmente, y escucha la lista de lo que se ha ido, porque las nombró una por una, deliberadamente, como leerías los nombres de enemigos finalmente derrotados. Muerte, luto, llanto y dolor. 4 cosas que han seguido a la raza humana en cada siglo, en cada país, en cada hogar jamás construido. Se han ido, no manejadas, no reducidas, se han ido. Y el que estaba sentado en el trono dijo: «He aquí, hago nuevas todas las cosas». No dijo: «Hago todas las cosas nuevas». Dijo: «Hago nuevas todas las cosas». Todo lo que estaba roto está siendo reparado, no reemplazado. El mundo que conoces no está siendo desechado, está siendo sanado. Entonces me dijo: «Escribe esto, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y dijo: «Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al sediento le daré de la fuente del agua de la vida sin pago. El que venciere heredará estas cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Sin pago». En un mundo que acababa de pasar sus años finales sin poder comprar o vender sin una marca en la mano, lo primero que se ofrece en el nuevo es agua gratis. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y me dijo: «Ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero». Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo, de Dios, teniendo la gloria de Dios. Su resplandor era como una joya rarísima, como el jaspe, claro como el cristal. El mismo ángel. Nota eso. El que me había mostrado a la prostituta sentada en el desierto era el mismo que ahora me mostraba a la novia. Me había llevado por la imitación primero para que reconociera la verdadera cuando la viera. La ciudad tenía 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas al este, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Me detuve cuando dijo eso, porque yo era uno de los 12. Mi nombre estaba en una piedra de los cimientos de la ciudad de Dios. Y estaba allí de pie mirándolo, un anciano exiliado con una túnica prestada que había abandonado a su maestro en un jardín en la peor noche de su vida, y había pasado 60 años tratando de compensarlo. Mi nombre estaba grabado en el cimiento de todos modos. El ángel tenía una vara de medir de oro, y midió la ciudad. Estaba en forma de cuadrado. Su largo era igual que su ancho. La midió 12.000 estadios. Su largo, ancho y alto eran iguales. 12.000 estadios son aproximadamente 2.200 kilómetros, en todas las direcciones, incluido hacia arriba. Eso no es una ciudad como nadie en mi época habría entendido una ciudad. Eso es un cubo de luz de 2.200 kilómetros por cada lado. Lo suficientemente ancho para cubrir todo el mundo mediterráneo que conocía.
lo suficientemente alto para que sus calles más altas estuvieran mucho más arriba de donde jamás voló un ave. Y había una razón para que fuera un cubo perfecto. Solo había habido un cubo perfecto en la historia de Israel: el lugar santísimo, la cámara más interna del templo, la sala que la presencia de Dios había llenado, la sala en la que solo un hombre podía entrar, una vez al año, con sangre, y aún así temblando. Había sido un cubo. Toda la ciudad era ahora esa sala. Midió su muro, 144 codos. El muro estaba construido de jaspe, mientras que la ciudad era de oro puro, claro como el vidrio. Los cimientos del muro estaban adornados con toda clase de joyas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónix, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto, amatista. 12 capas de piedra, cada una de un color diferente, cada una atrapando la luz del trono y arrojándola en una dirección diferente. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas estaba hecha de una sola perla. Nunca he podido explicar esa. Una perla es la única piedra preciosa hecha por una criatura viviente, y se hace en respuesta a una herida. Algo entra, y duele, y el animal cubre el dolor con capa tras capa hasta que el dolor se convierte en lo más hermoso que tiene. Cada entrada a la ciudad de Dios estaba hecha de eso. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como vidrio transparente. Oro a través del cual se puede ver. En mi mundo, el oro era aquello por lo que los hombres mataban. Aquí era pavimento, y era tan puro que se había vuelto transparente, y la gente caminaba sobre él sin mirar hacia abajo. Y no vi templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. No había templo. Para un hombre judío, eso era casi impensable. El templo había sido el centro de nuestro mundo. Nuestros padres lo habían construido, llorado cuando cayó, reconstruido, y visto a Roma quemarlo hasta los cimientos otra vez 25 años antes de que yo viera esta visión. Y en la ciudad nueva no había templo, porque un templo es un edificio al que vas cuando Dios está en otro lugar. Él ya no estaba en otro lugar, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios le da luz, y su lámpara es el Cordero. Por su luz caminarán las naciones, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria, y sus puertas nunca se cerrarán de día, y no habrá noche allí. Las puertas nunca se cierran. Cada ciudad que había visto tenía puertas que se cerraban al atardecer, porque fuera de las puertas había bandidos, ejércitos y oscuridad. Esta ciudad mantiene sus puertas abiertas permanentemente, no porque sea descuidada, sino porque no queda nada en el universo del que necesite protección. Pero nada impuro entrará jamás en ella, ni nadie que haga lo detestable o falso, sino solo los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces el ángel me mostró el río del agua de la vida, brillante como el cristal, que fluía del trono de Dios y del Cordero por el medio de la calle de la ciudad. Y a ambos lados del río, el árbol de la vida, con sus dos que da su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para la sanación de las naciones. El árbol de la vida. Ese árbol no había sido visto desde el tercer capítulo del primer libro de nuestras Escrituras. Había estado en un jardín, y un hombre y una mujer habían sido expulsados de él, y un ángel con una espada de fuego había sido colocado en la entrada para que no pudieran regresar y comer de él. Y ahora aquí estaba, creciendo en ambas orillas de un río, en medio de una calle pública, sin guardia, sin espada, sin cerca, y con fruto 12 meses al año. Toda la historia de la raza humana es la distancia entre ese jardín y esta calle. Y al final, el árbol del que fuimos exiliados está plantado en medio de la ciudad que se nos da. Y ya no habrá ninguna maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos lo adorarán. Verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Verán su rostro. Moisés había pedido ver su rostro y le habían dicho que no, que ningún hombre podía verlo y vivir. Y había sido escondido en la hendidura de una roca, y se le había permitido ver solo la espalda mientras pasaba. Yo había caído como muerto en el suelo de una cueva solo por ver a una figura de pie en la luz. Y en la ciudad nueva, la gente común mirará directamente su rostro, de la manera en que miras el rostro de alguien con quien desayunas. Y no habrá más noche. No necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios será su luz, y reinarán por los siglos de los siglos. Y el ángel me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que debe suceder pronto. Y he aquí, dijo la voz, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Caí para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Lo hice otra vez. Después de haber sido corregido una vez, lo hice de nuevo. Y él me dijo: no debes hacer eso. Soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Luego dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Al profeta Daniel le habían dicho lo contrario. Le habían dicho que sellara sus palabras, porque su tiempo estaba lejos.
A mí me dijeron que dejara las mías abiertas. Léelas. Cópialas. Envíalas. El tiempo está cerca. He aquí, vengo pronto, trayendo mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según lo que ha hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus túnicas, para que tengan derecho al árbol de la vida y para que puedan entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas a ustedes para las iglesias. Yo soy la raíz y el descendiente de David, la estrella brillante de la mañana. Y dio una advertencia final. Si alguno añade a las palabras de la profecía de este libro, Dios le añadirá las plagas descritas en él. Y si alguno quita algo de las palabras de este libro, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa. Nada debía ser suavizado, nada debía ser recortado para que fuera más fácil de escuchar. Y luego, al final de todo, después de los sellos, las trompetas, las copas, la bestia, el fuego y el trono, el libro no cierra con un juicio. Cierra con una invitación. El espíritu y la novia dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Que el que desee tome del agua de la vida sin precio. Ven, ven, es la última palabra ofrecida a la raza humana en todo lo que se me mostró. No vete, no te vayas. Ven. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo pronto. Y escribí la última línea con mi propia mano, en el suelo de esa cueva, con la lámpara casi apagada. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Dejé la pluma. Los candelabros se habían ido. La puerta en el cielo se había cerrado. La cueva era una cueva otra vez, fría y pequeña, y con olor a sal y humo viejo. Afuera, el mismo mar que siempre había conocido seguía moviéndose contra las mismas rocas. Tenía su emperador. Mis amigos seguían muertos. Yo seguía siendo un hombre de más de 80 años en una isla con una piedra por almohada. Nada en mis circunstancias había cambiado en absoluto. Y todo había cambiado, porque había visto cómo termina. Había visto la última página, y saber la última página cambia cómo lees cada página anterior. Me exiliaron aquí para callarme. 20 siglos después, estás escuchando lo que escribí en el suelo de esa cueva, en un idioma que no existía cuando lo escribí, al otro lado de un mundo que nunca supe que existía. Deberían haberme dejado en Éfeso. Si quieres seguir caminando por los rincones extraños y olvidados de las escrituras conmigo, las historias que a la mayoría de las personas nunca les enseñaron, suscríbete al canal. Hay una nueva cada semana, y la próxima ya te está esperando. Gracias por quedarte hasta el final. La gracia sea con ustedes.